Muy buenos días. La tómbola electoral de Moncloa no para. Primero fue la vivienda y ahora es la sanidad. Pedro Sánchez le ha cogido gusto a lo de anunciar asuntos de gobierno en mítines del Partido Socialista en fines de semana. El dirigente socialista y presidente del gobierno trata de encarrilar la campaña de cara a este superdomingo electoral anunciando 580 millones de euros para la sanidad. En materia de gestión, Sánchez se lleva un suspenso, pero lo borda en la habilidad de anunciar cosas ya anunciadas. Sí, lo han entendido bien. Es la tercera vez que el Gobierno anuncia esta partida para sanidad. Lo único que se va a aprobar mañana en Consejo de Ministros es la transferencia de esa cuantía económica a las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias para mejorar las instalaciones y los equipos de los centros de salud. Fue en el mes de marzo cuando la todavía ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó este plan, que luego volvió a anunciar su sucesor Miñones en un Consejo Interterritorial, y ahora Sánchez, el que en la recta final de campaña vuelve a anunciarlo a bombo y platillo en el mitin de partido más numeroso hasta el momento, en Valladolid, este fin de semana. Todo antes unas encuestas que dan como el PSOE podría perder en varias comunidades autónomas tras las urnas. Hoy es, en base a la ley electoral, el último día para publicar y difundir estos sondeos, y no todas ellas alegran tanto en Ferraz como un CIS de Tezanos. Esto es una limosna, el último intento a la desesperada, porque frente a lo que pretenden trasladar, en España no faltan médicos, lo que faltan son plazas, y lo que sobran son los casi 400 asesores de Pedro Sánchez y sus políticas. Comenzamos la semana dando caña en estos últimos días de campaña electoral, en este lunes que, como les decíamos, es el último día para publicar y difundir las encuestas. Amanecemos hoy con muchísimos sondeos que vamos a tratar de contarles y analizarles uno por uno, porque parece que Partido Popular y Vox podrían sumar en muchos sitios de España para sacar al Partido Socialista. Este fin de semana han sido las elecciones en Grecia, tendremos que hablar de ello, tendremos que hablar también de la cuestión de la inseguridad y muchos otros más asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Hoy televisiones ya se puede uno imaginar, se las ha visto, que van de sondeos y de campaña, de sondeos y de la tómbola a Sánchez, con lo cual el interés que tiene, si un día normal ya es bajo, hoy es cero. Entonces voy a vender mi libro, porque este fin de semana he subido al noentiendonada.es 2 entrevistas, a cual más interesante, una de un personaje muy conocido en esta casa, que es José Javier Esparza, donde la entrevisto sobre el libro. El titular es "Los pueblos de Europa hemos perdido la brújula", donde tiene toda la razón y lo expone tranquilamente. Es una entrevista que vale la pena. Pero la siguiente, vuelvo al tema este de los niños tutelados, y es una chica rusa que vive en Barcelona, que se llama Elena Volkova, y dice textualmente: en España hay un gran negocio de niños tutelados, lo que yo le llevo denunciando mucho tiempo. Ella vuelve a explicar que son como mínimo 4.000 euros por niño robado, más unos 60 y pico mil el día que te lo llevas a casa. O sea que hay tema de sobras. Ella cuenta su caso, pero es un tema que vale la pena seguirlo, porque estamos hablando, ya siempre he dicho, entre 40 y 60.000 niños, no todos ellos robados, pero añade un matiz que yo no acabo de entender, pero que es muy interesante en esa entrevista en el No Entiendo Nada, que es que, al menos en según qué zonas de España, porque ella se ha convertido en militante del tema, en según qué zonas de España, cuando una mujer denuncia violencia de género y tiene algún niño pequeño, tiene todos los números para perderlo, a pesar de que la ley le favorece en todo, menos en eso. Porque a alguien, servicios sociales, el que sea, ve ahí una presa fácil, porque en general, si tiene esta denuncia y además económicamente no es muy boyante y suele tener problemas, es fácil quitarte el niño y a partir de ahí pues el negocio ya está montado. Recomiendo la entrevista, hay muchas más en la página esta. Si uno en mi página pone tutelados, le saldrán la tira, pero que el tema no es baladí, sino que es verdad. Miguel Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenas, Salva Vila. Bueno, estamos viendo, ¿no?, uno de los grandes problemas del final de la política española y de algunos partidos, no todos obviamente, y es que aquí lo único que importa es servirse de la política en vez de servir, porque problemas en la sanidad ya hemos teniendo y se está viendo en las calles, ¿no?, como salen las manifestaciones en toda España, sobre todo en Madrid porque lo están un poco instrumentalizando, pero en toda España para reclamar una mejor sanidad, porque tenemos un problema gravísimo, que es
bueno, en relación sobre todo a los médicos y a esa falta de financiación o más bien diría yo incluso de ajuste o gestión de los recursos humanos, porque los médicos nos estamos encontrando que hay un déficit brutal, te encuentras centros de salud en los que no hay médicos, por ejemplo, ¿no? Y luego no se hace nada para remediarlo, porque claro, tú puedes hacer más plazas o que entre más gente en medicina, pero hasta dentro de 10 años, 12 años no van a entrar al Sistema Nacional de Salud ya después del MIR y de todo eso. Por lo tanto, ahora que anuncia que el gobierno de Pedro Sánchez 580 millones, se lleva en el gobierno de 2018, ¿por qué no se han puesto las medidas en sanidad desde antes, ¿no? Porque el problema con los médicos es tremendo, ¿no? Están súper desincentivados para seguir nuestro Sistema Nacional de Salud, o se van a lo privado o se van al extranjero, porque claro, las guardias de 24 horas, para empezar son 24 horas, luego las pagan por debajo de lo que pagan la hora ordinaria. Es decir, es como si te dijeran, Alba, pues ven aquí a trabajar 24 horas seguidas, vamos a hacer un especial, pero encima te voy a pagar menos de lo que sueles cobrar habitualmente, ¿no? Por lo tanto, tienen sueldos que no se ajustan a esa preparación que tienen y esa responsabilidad que asumen. Y esto va de mal en peor, ¿no? Y luego, pues claro, que al final, ¿quién lo paga? El paciente. Porque claro, si un médico tiene que atender a 50 pacientes en vez de a unos 20 y tantos, que es lo que se calcula que para que tengan entre 10-15 minutos con cada paciente, pues la atención sanitaria sea peor. Por lo tanto, que el gobierno deje de servirse a sí mismo, porque esto es electoralista totalmente, porque no lo ha hecho hace 4 o 5 años, igual que con el tema de la vivienda, porque lo anuncia ahora. Y que la política sea para servir y no para servirse de la misma. La cuestión de la sanidad nos ocupará varios días esta semana, porque además para el viernes los diferentes sindicatos han convocado una huelga en Madrid contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Carmen Lobelle, muy buenos días. Muy buenos días. Hablar de la sanidad no cabe duda que es una de las cosas que más nos interesan a todos los españoles, pero como todos, yo pienso que al menos quien razone lo que deben de ser unas elecciones, me preocupa esa tómbola que vosotros habéis dicho, porque el señor Sánchez puede hacer campaña como miembro del Partido Socialista, como jefe mandamás del Partido Socialista, pero se le está permitiendo hacer una campaña como presidente de gobierno utilizando los medios que tiene el gobierno, con lo cual no son unas elecciones objetivas ni imparciales en ese aspecto y mucho menos igualitarias. Desde luego no entiendo cómo toda la oposición o todos los partidos que no están con el Partido Socialista permiten o se admite una campaña de este tipo. Aquí se habla mucho de la transición, lamentablemente ahora no para bien. Yo que por mi edad hice elecciones en una transición y a veces era simplemente alcaldesa de un pueblo no muy grande y jamás se me ocurrió hacer las elecciones como alcaldesa, muchísimo menos como presidente de gobierno, o no hablemos del Falcon y de otras cosas. Y esta lotería, espero que la gente se dé cuenta que si durante 4 años no conoció esas necesidades, las conoce ahora en el momento electoral y saca el dinero de la cajita. Vergonzoso. Es una vergüenza la campaña que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo. Juan Antonio de Castro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, bien. La verdad es que esta es la semana que esperábamos todos, ¿no? Va a caer el socialcomunismo, va a caer de manera estrepitosa, se van a pagar un bofetón. No, sí, estoy convencido. Y van a perder los grandes feudos, porque todo esto es como una... Yo creo que en la política la cosa va de olas, ¿no? Y la ola se va haciendo cada vez más grande, y esto es imparable. Las mentiras de esta gente no cuelan, y no le cuelan, además, en el pueblo llano más amplio de toda la población española. Entonces, ya se les ha pasado el tiempo. Entonces, por eso yo creo que empezamos una semana muy interesante. Y luego también, siguiendo de cerca lo que empezó el 19 de mayo pasado, el jueves pasado, el Club Bilderberg, que empieza sus reuniones a las que va la señora Botín, el señor Entrecanales, tengo por ahí los nombres, Álvarez, también José Manuel, sí, de Exteriores, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores, y también Esteban González Pons, Pedro J. Ramírez, y donde se va a hablar de los temas candentes y de un poquito donde se junta realmente el partenariado público-privado famoso que está
viendo el globalismo, ¿no? Y ahí hay una noticia que me ha chocado, que leía esta mañana, sobre la designación de Feijóo que ha puesto en la Fundación Reformismo 21 al señor Garicano. El señor Garicano, que es la persona que más siervo y pelota de Soros he podido ver en toda la historia de la política española. Si hay un globalista auténtico es Garicano. Y esa es la persona que ponen casi al frente de una fundación que va a ver justamente cuáles tienen que ser los cambios estructurales de la economía española de la etapa Feijóo. Entonces, tomemos nota de eso, porque no es lo mismo votar centro que derecha. Y aquí o se es globalista o se es antiglobalista. Hablaremos de todo ello a lo largo del programa de hoy, pero antes, como les venimos insistiendo en estos últimos días, queremos saber quién es su tertuliano favorito. Les damos unos días más de margen hasta pasadas las elecciones, donde elegirán a sus alcaldes y presidentes autonómicos, y mientras tanto, el día 1 les anunciaremos quién ha sido o quiénes son las primeras posiciones en cuanto a esos contertulios que más estiman o que más les gusta escuchar y ver en esta casa. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo nos tienen que decir quién es su tertuliano favorito? Pues con ese mensaje de texto, con la palabra o el apellido de ese tertuliano, por ejemplo, Francás o Josep María Francás, De Castro, Miguel Gutiérrez, Carmen Lobelle, al 28088. Podrán ayudarnos a seguir haciendo programas como Dando Caña, como El Gato al Agua, poder irnos fuera, o incluso el esfuerzo que supone hacer un programa, un super domingo electoral, donde tendremos además, ya se lo adelanto, un amplio despliegue con redactores por diferentes puntos de España. Todo ello supone un esfuerzo, y ese esfuerzo es posible gracias a su ayuda. Por eso les pedimos que nos envíen ese mensaje de texto al 28088, podrán ayudarnos con €1,20 y además tendremos algún tipo de premio para esos tertulianos favoritos. Así que envíen el nombre de esa persona que ustedes quieren ver más en Dando Caña, o que les gusta escuchar, al 28088, y el mes que viene les contaremos quiénes se han llevado los primeros puestos. Bueno, si os parece, vamos con las encuestas. Como les decíamos, hoy lunes es el último día para publicar y difundir encuestas. Ya saben que los próximos días empezarán a verse el mercado de la fruta, de cómo está la hortaliza, cómo está el tomate, en clara referencia a estos sondeos, pero hoy es el último día para hablar de estas encuestas. Empezamos por la Comunidad Valenciana, porque, ojo, Ximo Puig podría estar directamente fuera, según lo que dicen estos sondeos. Ganaría el Partido Popular con una horquilla de entre 34 y 35. Le seguiría el Partido Socialista con 26-28. Después esta es la del debate, 34-35 para el PP, el PSOE 26-28, Compromís 16-18. Ojo, brutal subida de Vox, hasta los 15-16, y Unidas Podemos, que cae estrepitosamente. La otra encuesta que se publica hoy sobre la Comunidad Valenciana la encontramos en la portada de OK Diario. Los datos que les facilita Data 10. Partido Popular con 35, prácticamente el mismo escenario, a excepción de Vox y de Compromís, porque Vox estaría adelantando a Compromís. Vox se quedaría con 15 asientos y Compromís con 13. Ojo a lo que puede suceder en la Comunidad Valenciana. Los de Génova 13 ya se ven como claros vencedores, y ese gobierno de la derecha podría ser suficiente para derrocar el actual pacto del Botánico. Sí, ahora a negociar, ¿no? Porque el Partido Popular siempre se ha mostrado los últimos meses muy lejos de Vox, y con aquel discurso de quiero gobernar en solitario, pero la matemática parlamentaria, la aritmética es esta. Por lo tanto, van a tener que juntarse por el bien mayor, no, aunque cuesta. Obviamente a cada uno le gustaría ir por su lado, pero es que hay que echar a Ximo Puig, a su hermano, a Mónica Oltra y compañía, porque son un cáncer realmente para la Comunidad Valenciana, y tengo entendido que la mayoría absoluta son 50, o sea, tampoco está justita la cosa, ¿eh? Es decir, que por poco, y también puede depender de qué haga Podemos, si saca escaños, si no saca, porque claro. Así que bueno, pero vamos, esperemos que pueda haber una etapa de prosperidad en la Comunidad Valenciana, y que estos pactos, si es que se producen, pues sirvan y sean un ejemplo para otras comunidades autónomas, y también sobre todo para el Gobierno de la Nación. Carmen. Que yo lo primero que diría es que qué alegría que ya no salgan encuestas. Pero ¿qué es esto? Día, durante tantísimo tiempo. Sale una encuesta cada 10 minutos. Encuesta, así que al menos que nos dejen una semana de tranquilidad en lugar de un día de reflexión, a ver si somos capaces de tener
una semana de reflexión y además me alegra enormemente ver que ahí no salen las del CIS, pero también esa es una cuestión que había que tomar medidas. No se puede permitir que con el dinero de todos los españoles el señor Tezanos maneje los números como le da la gana. Y la gente dice, no, es que las encuestas no es lo que la gente va a votar, las encuestas no sirven. Bueno, sirven a veces para ver las burradas que ha hecho el señor Tezanos, pero sí que tienen un valor importante en la influencia del voto, porque aquello de votar a caballo ganador ha existido siempre y seguirá existiendo, y por tanto, por eso tienen tantísimo. Así que me alegro muchísimo que no haya más encuestas durante esta semana. Ojalá que sean acertadas, porque uno no se explica que con todo lo que hemos vivido de la Comunidad Valenciana y algunos casos, como es el de Mónica Oltra, que son casos repelentes, que son casos groseros, es verdaderamente difícil pensar que se pueda votar todavía a esta gente. Yo me alegraré que en la Comunidad Valenciana haya un cambio de rumbo. A ver, yo no vendería la piel del oso antes de cazarla. No, ya. Porque claro, preocuparse mucho por los pactos. Ahora lo que hay que preocuparse es por los votos. En todas las encuestas, casi todas coinciden en una cosa que me interesa destacar. Coinciden en dos, pero en una que me interesa destacar, que es que el voto a Ciudadanos va a ser un voto que va a ir, en principio, a la basura y va a restar votos a lo que sería la derecha. Entonces, todas aquellas personas que han votado a Ciudadanos o que se plantean poder votar a una Ciudadanos, porque ojalá Ciudadanos no desaparezca, que piensen que la mejor manera de que la filosofía de Ciudadanos no desaparezca es que desaparezca la filosofía del PSOE. Y para eso lo que tienen que hacer es tres cosas, o no votar, que es la peor, o votar a Vox o votar al PP. Pero que sí puede ser que no tiren el voto a Ciudadanos, porque va a ser un voto que no va a llegar al 5%, o a menos que lo miren, ¿no? Si está claro que no va a llegar al 5%, y por ejemplo en Valencia hemos visto que claramente no llega al 5%, es un voto a la basura. Y ese voto a la basura después puede ser muy importante haberlo tirado a la basura. Porque las elecciones, si algo también indican, es que la realidad de las mayorías absolutas está en un sitio muy estratégico. De manera que la suma del bloque derecha, porque al final es un problema de bloques esto, la suma de bloque de derecha y de izquierda está jugando en uno o en dos, sean concejales o sean diputados. Y uno o dos diputados se mueven por votos tirados a la basura por Ciudadanos. O a Ciudadanos, perdón, que no es culpa de Ciudadanos, es culpa de que se les ha acabado el tiempo y la gente que lo medite varias veces antes de votar. Sí, yo creo que el voto en las comunidades un poco va mostrando, digamos, la responsabilidad de los electores, ¿no? Hay comunidades en los que la gente solo vota por su corazoncito y su partido siempre, pase lo que pase, y otras comunidades en las que la gente reflexiona más. Y no digo que es porque sea más tonta la gente en unas comunidades que en otras, sino porque la madurez electoral y democrática toma tiempo y va calando. Y yo, por ejemplo, veo en una comunidad valenciana capaz de repente de saber que han tenido una mala administración y tumbarla. Y eso demuestra, digamos, una cierta madurez en el electorado. Y veo comunidades que no van a salir, que no van a cambiar, como seguramente como Extremadura y Asturias, en las que no toman nota. Y ahí se quedan. Y ese es el problema. Yo creo que tenemos que aprender todos, tener capacidad de perder el corazoncito de vez en cuando por apoyar a aquel que le va a hacer mejor a tu comunidad y a tu país, ¿no? Y hay veces que tienes que cambiar, como en el caso de Ciudadanos, han marchado. Pues hay veces que te tienes que marchar y hay veces que tienes que dejar de apoyar. Pero fíjate que era pura madurez democrática. Era un imposible Andalucía hasta que fue posible. Sí. Era un imposible, tan imposible, por eso, que hay comunidades tan imposible que como Extremadura, porque en Extremadura, los primeros que ganaron en Extremadura no fueron precisamente el PSOE, fue UCD que se payó. Sí. Lo segundo fue el PSOE. En medio gobernó el PP 4 años y ahora ha vuelto al PSOE, ¿no? En Andalucía empezó el PSOE, me parece, porque con la Cabero Arevalo no ganó nunca, creo que empezó el PSOE, siguió, ganó Arenas, pero no gobernó, y hasta que ha habido el vuelco. Con lo cual, imposibles, no hay. Exacto, así como Valencia,
sí que está claro que es una comunidad que Claro. ha cambiado mucho. Pero cuando tú ves que te va mal, como en Extremadura, que les va yendo mal muchísimos años, Sí, es que no tienes que parar a pensar, por lo menos cambiemos. Pero hay que Démosle una incluir vuelta a un esto. factor, yo Probemos, creo que ¿no? es a lo mejor el nivel de red clientelar que puede existir en Sí. X territorio, porque en Andalucía, ¿cómo se mantienen casi 40 años en el poder? clientelismo. Pagando todo el mundo. Es red clientelismo, clientelar. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, que no es solo tampoco solo, que también es un factor, lo de Sí. madurez democrática o que es espíritu crítico, por así Espíritu decirlo, crítico. también a cuánta gente están, digamos, dándoles migajas para que le sigan votando, en vez de, oye, aspirar a más, trabajando y demás, y vamos, y creciendo económicamente, en vez de que te den la paguita, ¿no? Está claro. También parece que está demostrado estadísticamente que es más difícil el cambio en las comunidades autónomas e incluso en las diputaciones también, que en cualquier otro gobierno, porque son más cercanas a los ciudadanos, son muy conocidos. A ver, yo no vengo aquí a defender a ningún partido político, simplemente decir honestamente aquello que creo, y pienso que cuando veo en esas estadísticas la subida de Vox o el mantenimiento de Vox en una serie de territorios, me parece enormemente importante, porque no ha tenido tiempo para tener la estructura que tienen estos partidos políticos. Y sin una gran estructura, hombre, un país que tiene 8.000 y pico municipios, es verdaderamente casi imposible poder presentar, y de ahí que cuando veamos resultados electorales, pues vos tercero o vos cuarto, hay que ver quién ha subido, quién ha bajado, qué número de votos representa todo eso. Y yo, que he vivido mucho también la Galicia rural, no es lo mismo, y calculo yo que en otros pueblos será la misma forma. El poder tiene mucho efecto sobre el votante. La libertad de voto que hay en las grandes ciudades no existe en los núcleos pequeños. Por tanto, el que veamos en todas las encuestas ahí que el color verde está pintado, es un éxito, porque no es fácil. Vamos con más encuestas y ahora seguimos con el análisis de las mismas y de lo que está pasando en esta campaña electoral. Hacemos parada ahora en Valencia y luego nos vamos hasta Madrid, tanto a comunidad como al ayuntamiento. La encuesta que publica hoy el diario El Confidencial, en base a los datos de IMOP e Insights, muestran cómo quedaría el arco parlamentario. Ahí lo están viendo. El Partido Popular sería con entre 12 y 13 concejales, para Compromís irían a parar 9-10, el Partido 7 y Vox 4. Sube Vox y sube también el Partido Popular. La mayoría en Valencia se sitúa en los 17 asientos, así que si cogiésemos la horquilla más alta del Partido Popular y Vox, también sumarían y se quedarían también a empate con Compromís y el Partido Socialista si cogemos la horquilla más alta de Compromís. En la Comunidad de Madrid tenemos hoy varias encuestas, de la Comunidad 1 y del Ayuntamiento 2. Vamos primero con la de la Comunidad, la de 20 minutos elaborado con los datos de DIM. Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, 66-70. Partido Socialista, 25-26. Para Más Madrid, para Mónica García, 25-26 también. Vox, 12-13. Y Podemos podría desaparecer o bien conseguir incluso hasta 7 asientos. Llamativo, porque en las últimas encuestas que hemos estado viendo, a Isabel Díaz Ayuso se quedaba rozando la mayoría absoluta y en este caso sí que podría conseguirla. ¿Qué es lo que dicen las encuestas de Almeida? Pues que también podría ganar estos comicios en las urnas este domingo electoral. 20 minutos pronostica que Almeida estaría con 25-26 concejales, para Más Madrid 14-15, PSOE 11-12, para Vox 4-5 y Podemos 0-3. La del Español, también referente al consistorio madrileño, el Ayuntamiento de Madrid, Almeida también ganaría con 27, Más Madrid 14, PSOE 11 y Vox 5. Lo que está claro es que hay muchos ayuntamientos de Madrid que están en la batalla entre la derecha y la izquierda. Vamos a analizar algunos de ellos. El cinturón rojo, conocido popularmente por todos, que ya en 2021 mostró cómo prefería votar a Ayuso. Tendremos que analizar y ver qué es lo que ocurre este domingo. Estos son algunos puntos clave. Menos de 10 días para ver este gesto en los colegios electorales de toda España, ya sea para votar al presidente autonómico o al alcalde. Todos los candidatos se juegan mucho, sin embargo, si hay alguien especialmente nerviosa y con ganas de ganar, es Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene a su favor todas las encuestas, sin embargo, su objetivo es otro: acabar con el llamado cinturón rojo. ¿Y por qué se le llama así? Por ser barrios con un caladero de votos a la izquierda. Entre los más simbólicos están Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Parla, Móstoles o Alcorcón. Allí la izquierda lleva gobernando años y en las pasadas elecciones también ganaron. Ayuso no ha dejado de apoyar a sus candidatos, sobre todo a los de estos municipios. Tanto es así que ha acompañado varias veces a Noelia Núñez, candidata a la alcaldía de Fuenlabrada. Aquí ya en Madrid estábamos muy acostumbrados, tenemos larga experiencia en combates con el sanchismo. Yo sé que todos también, pero en estos días es muy difícil lidiar con las medias tintas, con las medias verdades. O Antonio González Terol, candidato para Alcorcón. Trabajar para que Alcorcón sea un modelo de ciudad para todos los alcorconeros. Pero Ayuso también ha apostado por rescatar a líderes de otras autonomías, como Juanma Moreno. El presidente de Andalucía ha estado presente en mítines de Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada, donde residen cientos de andaluces. Por eso, este 28 de mayo es un día importante. Un día importante, evidentemente, para Fuenlabrada, importante para la Comunidad de Madrid. Una nueva estrategia con la que el PP solo busca una cosa: que el cinturón rojo cambie de color y se transforme en azul. Pues veremos este domingo qué pasa en ese cinturón rojo de Madrid. Lo que está claro es que Isabel Díaz Ayuso ha llevado o ha centrado la campaña electoral en ámbito más bien nacional y parece que eso no le está saliendo del todo mal. Bueno, otra vez le salió de cine, o sea que ya veremos. Esta vez yo no tengo capacidad para saber qué puede ocurrir en estos sitios. En algunos, la verdad es que ha gobernado, por ejemplo, en Móstoles, será rojo ahora, pero tradicionalmente ha gobernado el PP muchos años, o sea, tampoco era tan Parla, claro. por ejemplo, Así como, claro, así como Parla, Fuenlabrada, Leganés, son feudos que yo creo que no han cambiado nunca de bando, algunos otros sí. Pero vamos, es la parte difícil. Estuvo en algunos casos, la única que consiguió invertir esa tendencia fue Esperanza Aguirre en un momento determinado, no de todos, pero sí de muchos ayuntamientos de Madrid. Bueno, veremos. Es que la verdad es que el curso de pitoniso lo suspendí. Sí, además hay una cosa que sí está demostrada a lo largo de los años y de tantas elecciones como tenemos en este país, que a veces es mucho más difícil bajar que subir. El que tiene una implantación grande, aun cuando lo haga mal o se quiera cambiar, se mantiene, mientras que entrar en ciertos municipios es francamente difícil. Sobre todo si es izquierda, porque la izquierda trabaja mucho lo que son el asociacionismo ciudadano. Claro, y el asociacionismo ciudadano sí que no cambia de bando, no cambia de bando ni con lo pagues, porque normalmente está bien pagado. Y porque están subvencionadas, con lo cual ya está bien pagado. Entonces, pasa con los sindicatos. Claro, saber que en todos los barrios la asociación de vecinos, la asociación de no sé qué, la asociación de no sé cuántos, está en favor del gobierno local, pues eso es complicado de mover. Uno de esos claros ejemplos se ha visto en Andalucía. De hecho, también tenemos encuesta de lo que dicen los sondeos sobre lo que pueda ocurrir en el ayuntamiento de esta ciudad andaluza. Pero eso lo mostraremos a la vuelta. También tendremos que hablar de Emiliano García Paje y les mostraremos la última encuesta a las elecciones generales, esta del diario.es. Todo ello se lo contamos a la vuelta. Además, seguimos en esta campaña electoral, en esta ruta que estamos haciendo por España con distintos candidatos. Haremos parada en Vigo, pero todo ello, como les decimos, después de 2 minutos. Y además, por cierto, mañana en El Gato al Agua, Isabel Díaz Ayuso. Como nos estamos acostumbrando a que el gobierno lo puede todo y lo arrasa todo y pueden todo, porque es el gobierno, viene a provocar. Este gobierno autoritario que se cree que lo puede todo y que puede contra todo y que avasalla con todo, ha de saber que en la Comunidad de Madrid no. Ganas de ganar, tú ganas. Gana Madrid, tú ganas. Ya estamos de vuelta andando caña, 12:30 del mediodía, y nos vamos hasta Vigo con el candidato de Vox a su ayuntamiento, Álvaro Díaz Mella. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.
El placer es nuestro. Bueno, hablemos de su programa, porque la base del mismo es bastante económica. ¿Qué proponen para evitar la total desaparición de los comercios de toda la vida? Porque si nos damos un paseo por la ciudad, hemos visto que la mayoría de los bajos están con las persianas bajadas, además comercios de toda la vida, mientras que sí, es cierto que se potencia la ciudad para el turismo, que está muy bien, pero hay otros comercios que por su lado desaparecen completamente y parece que Vigo se está convirtiendo en una ciudad solo para turistas. Mira, viene nuestro programa municipal. En Vigo hay casi 8.000 bajos comerciales cerrados. Nosotros lo que pretendemos es volver a lo que dice nuestro lema: cuida lo tuyo, cuida Vigo. Y entendemos el comercio local como totalmente necesario para que Vigo tenga un futuro. O sea, está muy bien que exista Vialia, pero también tiene que existir el comercio local. Y aparte lo que pretenden también el actual alcalde es convertir esos comercios locales bajos en turismo vacacional. Yo no quiero que Vigo se convierta en Benidorm ni en Mallorca. No quiero que en Vigo las futuras generaciones no tengan un sitio que puedan alquilar o que puedan comprar y que puedan formar una familia y poder irse de la casa que actualmente viven con sus padres. Es tremendo, de verdad. ¿Qué opinas sobre los 2, 3 o 4 meses de Navidades que propone siempre Abel Caballero? Yo siempre pongo un símil, utilizo mucho los símiles. La Semana Santa dura una semana, San Fermín dura una semana, la Feria de Abril dura una semana. Y en Vigo duran 2 meses las Navidades y aparte casi paganas, porque hay muy poquísimas referencias a lo que es la Navidad cristiana. Entonces, y al final colapsa una de las parroquias principales, que es el centro de Vigo. En Vigo hay 17 parroquias. ¿Qué pasa? El resto de las parroquias no tienen derecho a este pan y circo continuo del César que nos toca. Eso es además un asunto muy importante porque todos los años, cuando llega el mes de noviembre, diciembre, los diferentes vecinos se quejan porque dicen que no pueden vivir directamente ni poder entrar a sus casas. Y precisamente esto es también lo que estamos viendo que se está extendiendo, que es lo que se quiere implantar, al igual que en otras ciudades de España, es la idea de ese Vigo central. ¿Es realmente necesario que en una ciudad como Vigo se puedan poner limitaciones al tráfico? Es inconcebible. Y aparte, Vigo, con esta maravillosa ría, tenemos un índice de calidad del aire excepcional, un 31 sobre 100, y ahora pretenden comprar esa idea absurda de Bruselas impuesta. Es una recomendación de Bruselas que ha cogido este gobierno de Pedro Sánchez para crear una ley de transición ecológica donde recomienda hacer zonas de bajas emisiones en aquellas ciudades donde el índice de calidad sea peligroso, pero en esta ciudad no pasa eso. Aparte, Vigo, con esas cuestas, con esas faltas de parking público, privado, con un parque móvil de 160.000 coches y el 60% no cumplen las premisas que marcan. Entonces, ¿qué van a hacer esos propietarios, esos repartidores con esa furgoneta que todavía igual están pagando? ¿Qué pretenden? Y aparte es todo lo eléctrico, ¿pero dónde van a cargar ese eléctrico? ¿Qué van a hacer de reciclaje de esas baterías en su momento? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Aparte, en una zona de bajas emisiones tiene que ser fija, no puede ser temporal si hay realmente un índice de calidad de aire que así lo recomienda. Las imposiciones no se deberían llevar en los estados democráticos. Cuéntenos, porque la propuesta de Vox también es la de bajada de impuestos, ¿no? ¿Cómo es ahora mismo esa situación y qué cambiarían si llegan finalmente al ayuntamiento? Mira, desde que este alcalde y anteriores, y sobre todo este alcalde tiene remanentes y superávit. Le pongo cifras redondas, son 320 millones de presupuestos, él tiene un superávit de 50 millones y tiene unos remanentes de 100 millones. Y el superávit va a una cuenta corriente del Banco de España. Entonces puede ser posible que esos millones, esos 50 millones año tras año, incluso no vuelvan a Vigo, sino que van a otro municipio. Y eso que nuestro alcalde es doctor en economía. Imagínate si fuese marino mercante, porque es tremendo. Yo soy licenciado en Derecho y sé de cuentas de lo de economía doméstica. Pero lo que no puede ser, nosotros lo que defendemos es que unos presupuestos municipales se tienen que hacer con los gastos esenciales. Y una vez comportados los gastos esenciales, se necesitan los ingresos suficientes para cubrir esos gastos esenciales. No puede haber ni remanentes ni superávit.
Bueno, fíjese, Pedro Sánchez también dice que es doctor en economía y así nos va a todos. Le traslado una pregunta a Juan Antonio de Castro. Muchas gracias. Buenos días. Sí, estoy completamente de acuerdo en ese horror de la imposición ecológica que viene de puras recomendaciones de Bruselas y que no se aplica, desde luego no se aplicaría. Yo tampoco pienso que debería aplicarse en Vigo, ¿no? En ese caso del Vigo Central y demás, que me parece absurdo. Lo que estaba más preocupado es por lo que mencionaba antes de la situación de los jóvenes y de eso que ha hablado del turismo, sí, y la situación de los jóvenes metidos en las casas de los padres todavía, porque precisamente no hay alternativas de trabajo. No hay muchas que surjan. ¿Qué se ve en cuanto al entramado empresarial, innovación? ¿Qué se puede mover, qué se puede cambiar para hacer que los jóvenes comiencen a tener alguna esperanza? Yo lo veo en mis alumnos de la universidad y están muy perdidos, pero me imagino en Vigo lo que puede ser de muchos jóvenes que no pueden salir de sus casas, de sus padres y tienen que esperar algo nuevo, ¿no? ¿Qué se les puede decir? Primero, el dato es dramático porque es un 30% de los jóvenes vigueses no encuentran trabajo. Y también si lo ves por la parte empresarial, yo que me estoy reuniendo con autónomos, con pequeñas empresas y demás, no pueden contratar a jóvenes ni siquiera de aprendices como había antiguamente, porque el tema impositivo es tal, igual su trabajo es atemporal, no es fijo, y no se lo puede permitir. Entonces, el carpintero de turno, el soldador de turno, las pequeñas pymes informáticas, lo que se hacen es a veces no coger más trabajo porque no lo pueden sacar adelante. Entonces, ¿qué se puede hacer con los jóvenes? ¿Y qué se podría hacer desde un municipio? Pues lo que tendrían que hacer desde un municipio es de alguna manera fomentar el empleo juvenil. Porque también lo digo, nosotros ponemos a la familia en el centro de las políticas municipales, porque si no hay niños, no hay futuro en ningún lugar del mundo. Es así de claro. ¿Para qué estudia un joven si después lo que ha estudiado no le vale para desarrollar una carrera profesional y percibir un sueldo y formar una familia y tener hijos y conseguir emanciparse e irse de casa? Al final, esto no viene de ahora y lo sabemos todos. Esto viene hace muchísimo tiempo. Don Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Ha sido un placer poder charlar con usted. Muchísima suerte este domingo. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, hablar de Vox y hablar de campaña electoral supone hablar de la calle, de los problemas reales, porque si algo hacen sus dirigentes es pasearse por los distintos barrios. Pero también hablar de Vox y de campaña electoral y de mesas informativas también significa agresiones. Este fin de semana, la formación política de Santiago Abascal ha vuelto a ser víctima de la violencia más brutal, en esta ocasión en el País Vasco. ¿Cómo que fue? Fuera vosotros, Fuera vosotros. Fuera vosotros. ¡Ay! ¡Policía, llamar a la policía! Momentos de la agresión ayer a candidatos y militantes de Vox en Vitoria se encontraban en una mesa informativa en plena calle, cuando dos hombres y una mujer se acercaron para increparles, exigiendo la retirada de la bandera de España y recriminando su presencia allí. Ante los intentos de los miembros del partido de Santiago Abascal de evitar que destrozaran la carpa y quitaran la bandera, los agresores pegaron puñetazos y patadas a los allí presentes. Dos agentes de paisano de la Policía Nacional que se encontraban en el lugar intervinieron rápidamente. Los servicios jurídicos de Vox van a interponer la correspondiente denuncia contra los atacantes. Santiago Abascal ha denunciado los hechos. Pero el odio permanece en la sociedad vasca. Hoy mismo nuestros compañeros en Vitoria, cuando trataban de informar a los ciudadanos de las candidaturas de Vox en Álava, han sido agredidos a puñetazos. Y esa agresión ha sido perpetrada por los socios del Partido Socialista. Hace 2 semanas, también en el País Vasco, Vox Vizcaya sufrió una agresión. El candidato del partido a diputado general de la provincia tuvo que ser atendido de una contusión en el cuello causada por un puñetazo. Este tipo de ataques a las carpas de Vox están siendo frecuentes. Casi todas las semanas se producen agresiones, como ocurrió en Marinaleda, municipio de Sevilla. Varios jóvenes insultaron y agredieron a los miembros del partido, al igual que en Mataró, Lloret de Mar y otros tantos municipios. Imágenes que se están repitiendo constantemente. Bueno, esas imágenes, como decimos, se repiten constantemente agrediendo a diferentes dirigentes de Vox este fin de semana en Vitoria, pero lo hemos visto en muchísimos otros lugares. Pero es bastante interesante, no vamos, pero saber qué es Vitoria, ¿eh? O sea, Vitoria no es Rentería, ni es San Sebastián, ni es nada. En Vitoria ha gobernado el PP hasta no hace mucho, ha gobernado el ayuntamiento sin demasiados problemas, ¿no? Otro asunto es que ahora se plantea que puede gobernar HB,
Pero tampoco olvidemos que en Vitoria el PNV pone el Parlamento Vasco y el gobierno precisamente para hacerse con Álava, porque era la provincia que no olvidemos que ahí nace Unidad Alavesa, por ejemplo. O sea, Vitoria no es un prototipo del País Vasco. No es como San Sebastián. Eso es otra cosa, no tiene nada que ver ni con Bilbao y sobre todo con toda la zona de San Sebastián. Con lo cual que en Vitoria pase eso es todavía más llamativo. Yo me pregunto eso es que diríamos, hay como una especie de bula. Si la arreas a los de Vox, pues tienes bula, ¿no? Me pregunto qué han estado haciendo los gobiernos hasta ahora en cuestiones de educación, porque tanto que se nos habla ahora a todos los chicos en los colegios y todo, de respetar a las minorías, respetar al trans, respetar al género, respetar al todo eso sí. Y el respeto al político, el respeto a la madurez democrática, el respeto a la democracia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién ha educado a todas estas personas que van a patadas con un puesto en la calle de un partido político? Los que hablan de este respeto dicen que son fascistas. Claro, pero entonces al final canalizas la defensa de las minorías a unas minorías que te valen para tu juego, claro, pero no controlas las minorías y los mensajes ocultos que van para atacar a lo que llaman la extrema derecha, etcétera, etcétera. O sea, ellos mismos canalizan su ideología a través de los colegios y a través de la educación. Y esto es gente no educada, mal educada, por un sistema ya del Partido Popular y del Partido Socialista, que no se ha ocupado de formar a la gente en el respeto a la política y al que disiente. Y estos socialcomunistas que no admiten el menor disentir. No está permitido pensar diferente. Pero sin embargo, si son los mismos que aceptan que en las listas políticas haya asesinos. En cambio, tiene que haber asesinos, exactamente. Si alguien de la calle, sin ser de partido político o siendo de Vox o cualquier otro partido, atacara a algún miembro de la candidatura de Bildu, seguramente el presidente del gobierno y la mayoría del gobierno estaría diciendo, manifestando, publicando, les daría sus condolencias, que hay que ¿verdad? tener calma, que la democracia exige paz, que no se puede atacar a los políticos. Entonces, aquí lo peor no es ya solo los que atacan, que es grave, pero es mucho más grave ese silencio del gobierno o de un ministro de Interior que tiene la obligación de vigilar por la seguridad en toda España. Y además es clarísimo y está dentro de la ley la paz y la tranquilidad que tiene que desarrollarse en todo el país durante el proceso electoral. Si no existe calma ni puedes hacer publicidad, porque además jamás han podido demostrar que ninguno de los que estaba haciendo publicidad por el partido de Vox estuviera atacando a nadie, ni estuvieran insultando, ni gritando, ni pegando palos. A mí me produce una tristeza enorme, sobre todo cuando estas mujeres que dicen que son del Ministerio de Igualdad y buscan la igualdad y ven que mujeres de Vox, madres, mujeres jóvenes, son atacadas por una serie de energúmenos. Pero cuando todos los medios, y no dicen nada. Cuando todos los medios de comunicación y el partido en el gobierno lo que se dedican es a decir que estos son los malos y que Bildu son los buenos, pues tienes esto, tienes este resultado. O sea, se lo han ganado ellos, lo han creado ellos, el monstruo lo crean ellos. Que también es muy sangrante, que es la figura del PP en todo eso, porque el PP no sé si no se acuerda de que cuando no estaba Vox, el fascista era el PP, el que recibía era el PP, porque yo que estaba en el PP de Cataluña hemos tenido grandes problemas de palos en las casetas durante mucho tiempo. Con lo cual, pues ya es absurdo un poco ponerse de perfil cuando sabes que si no están nosotros vas a recibir tú. Por supuesto. Con lo cual todavía es más ridículo eso. Hace muchos años que no tenemos unas elecciones realmente con paz y con libertad para que se pueda celebrar el proceso democrático. Desde que está Vox, vamos, son una auténtica salvajada las elecciones, desde la campaña electoral. O sea, yo os recuerdo algunos ejemplos muy claros, como el de Vic, por ejemplo, que es que literalmente se estaban yendo en la furgoneta los de Vox, que se las reventaron, por cierto, y tenían a salvajes encima de la furgoneta en marcha, pegándoles las pedradas que les o Sestao, por ejemplo, ¿no? O Vallecas, por ejemplo. O sea, son auténticas barbaridades, pero claro, es lo que dice Juan Antonio, es lo que pasa si tú señalas y otros actúan. Si estos son machistas, si son homófobos,
xenófobos, si son racistas, si son fascistas, ya es más fácil. La reacción natural es que la gente quiera matarlos. Pero claro, fíjate lo que es el lenguaje, ¿no? Los antifascistas son los que agreden y los fascistas son los que reciben. Es bestial. Es tremendo y bueno, y luego la labor de los medios de comunicación, obviamente, demonizando a una formación política, a pesar de que no hay razón para demonizarla de tal manera. ¿Y quién ha sido el valiente de estos cobardes que se ha atrevido a demonizar a Bildu? ¿Quién ha sido el valiente de estos gobernantes? Ni PP ni PSOE, porque tienen más miedo que miedo. Que demonicen a Bildu, Hablando del PSOE, nos vamos ahora hasta el sur, hasta Andalucía, porque el Partido Popular consiguió hacerse con la comunidad autónoma en las últimas elecciones y ahora también podría hacerse con la capital, eso sí, si suma con Vox, porque la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Sevilla está fijada en 16 y el Partido Popular podría hacerse con José Luis Sanz con 13 concejales, más los 3 que conseguiría Vox, daría justo la mayoría absoluta de 16 para poder formar gobierno. Partido Socialista, sumando con Podemos, se quedaría a 1. Esto es la encuesta que hoy publica el diario La Razón sobre lo que podría ocurrir en Sevilla. Así que también habrá que estar atentos a lo que sucede en esta ciudad este domingo. Otra ciudad que Ciudadanos desaparece y por tanto el voto será un voto perdido. Bueno, vamos con más encuestas, si os parece. Vamos ahora con las elecciones generales, que es lo que dice hoy la única encuesta que tenemos en ámbito nacional, la del diario.es. Ahí lo van a ver, pronostica que gana el Partido Popular con un 27,9% de los votos, a diferencia de los 20,8% que cosechó en las elecciones de noviembre del año 2019. El Partido Socialista cae, pero apenas 2 puntos. Vox se mantendría. Aparece Sumar, otra encuesta más que toma a Sumar como si fuera un partido político, cuando a día de hoy sigue sin estar registrado como un partido político. Pero bueno, parece que los medios de comunicación quieren dar alas a Yolanda Díaz. Unidas Podemos un 7,3% y Ciudadanos, que ni siquiera llegaría a tener un asiento, el de Inés Arrimadas. Esta sí que no me la creo nada, porque si Sumar y Unidas Podemos estarías hablando de un 18%. Un 18% más el 26%. Pero qué falta de sinceridad, de ecuanimidad, de objetividad existe en los medios de comunicación. ¿Dónde estaba Yolanda Díaz este fin de semana? En un mitin haciendo publicidad y campaña por esa unión de Podemos. Esta señora es de Podemos, o es de no Podemos, o es de sumar, o es de restar. Realmente es un producto hecho por los medios de comunicación movidos desde el gobierno por la propia necesidad de Pedro Sánchez. Pero esa es ya, como tú has dicho al principio, si no tiene partido político, ¿cómo puede figurar en las encuestas? Y además que nos explique esa dualidad. Es de Podemos, es de Izquierda Unida, en Extremadura es de una cosa, en Galicia es de otra. En Galicia ha provocado el fin de semana anterior una serie de follones entre lo que eran las mareas, la gente de Podemos, y diciéndoles, oiga, pero esta señora que antes me apoyó a mí, ¿por qué viene aquí a apoyar al contrario? De verdad, no me canso de decir que miren lo que hay detrás de Yolanda, porque nunca ha sido una persona leal. Si no es leal... Y que ella siempre ha sobrevivido y que todos los que han estado a su alrededor siempre han caído. Hablando de Podemos, atención a las últimas declaraciones de Emiliano García Paje, que hoy concede además doble entrevista, una de ellas en el diario.es y la otra en El Mundo. Fíjense lo que dice, cuál es el titular que da para el diario.es. Dice que los partidos tienen que ser estables y que tienen que sobrevivir a sus líderes. Claro mensaje para su líder Pedro Sánchez. La otra, la del Mundo, dice que la coalición con Podemos es una auténtica tortura. Ni suman mayoría ni dan estabilidad. Que además, Emiliano García Paje, que también lo saben, según las últimas encuestas, podría perder el gobierno de Castilla-La Mancha. Pero no hay que olvidar que ese señor gobernó gracias a Podemos en su momento. Pues no deja de ser muy interesante. Hombre, que decir, se llama transparencia esto. O sea, ¿qué hizo y qué opina ahora? Pues
Es el primero, fue el primero del PSOE que gobernó con Podemos. ¿A qué se refiere con que los gobiernos tienen que ser estables? Que tienen que perdurar siempre, es tipo Stalin, o sea, es una visión un poco soviética del tema, que tienen que estar siempre ahí, ¿no? Y que mejor no cambiar de parecer. Supongo que y que Castilla-La Mancha... Que no deben depender de terroristas. Claro, que siga siendo el desastre que está siendo, ¿no? Desde tanto tiempo. Yo he pasado por unos pueblos de Castilla-La Mancha, por Guadalajara, este fin de semana, y solo veo letreros en muchos de ellos del Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que los demás partidos no pasan por los pueblos de España a poner sus letreros. Estoy asombrado. ¿Qué es lo que ocurre? En los pueblos pequeños les parece poco interesante, pero solo ves 2 o 3 carteles. Porque no es tan útil, a lo mejor. Yo creo que ese tipo de publicidad en campaña ahora mismo no la veo. Por ejemplo, Vox no hace eso. Vox no hace eso porque no... Directamente porque no lo ve útil. Claro. Es decir, te va a votar alguien por verte en una farola. Quiero decir, sí. Sinceramente, hablando, o sea, aunque se ha visto todos los años de campaña, pero realmente pues a lo mejor tiene más sentido hacerlo a través de esto, del teléfono móvil, y porque ahí puedes medir a quién llegas, cómo llegas, qué feedback tienes. Coste-beneficio de lo que puedes ganar. Claro, el otro además no se puede medir. Y el contacto, el contacto personal. Y es mucho más caro. Digitalmente es muy barato de hacer. Estar en la calle, recorrer, no cabe duda que un presidente de una comunidad autónoma pues conoce todos sus pueblos, los ha recorrido durante el tiempo que está y vuelve a recorrerlos en tiempo electoral. Pero a mí lo que me abochorna, con todos mis respetos al señor García Paje, al que no conozco personalmente, es que se presente en un meeting con las condiciones en las que se presentó el otro día, que dijo unas palabras y unas frases que de alguna manera a la alcaldesa de Talavera de la Reina y después a la hija las dejó en un lugar que nos hubieran llamado machistas a cualquiera de nosotros. Por tanto, estamos en un momento en que la vara de medir es absolutamente diferente para unos y para otros. Y yo si pertenezco a Castilla-La Mancha, me daría miedo un señor que en el momento electoral y ya cuando ve que van a venir las elecciones se dedica a criticar a Pedro Sánchez y luego está de brazo con él y vota con él, y todos los diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso votan todas las propuestas de Sánchez y de la coalición. Eso es clave electoral todo. Ahora él va por su supervivencia. ¿Qué tengo que decir? Que alejarme de Sánchez todo lo que pueda porque él contamina todo lo que hace, pues efectivamente me alejo. Y por eso que hay que sobrevivir a los líderes. Pero también lo de la tortura con Podemos, y ya lo ha dicho Frank Caspo, que fue lo que le pusieron en el gobierno, me recuerda al insomnio de Sánchez con Podemos. O sea, si finalmente salen los números para que Podemos y PSOE esa suma se va a dar, no se va a apoyar en el Partido Popular, eso está claro. Pero yo ahí volvería a lo que hablábamos al principio, ¿no? De la responsabilidad de los electores más que de los propios políticos. Ellos tienen en la mano ahora, si está en Castilla-La Mancha y los pueblos están bloqueados y nada avanza durante muchísimos años, tío, cambia. Piensa diferente, trae una alternancia, no te mueres por cambiar de partido. ¿Y qué les pasa en Castilla-La Mancha que tienen que seguir? Yo creo que se va a pegar un bufetón, pero bueno. Pero hay mucho subvencionado, mucho muñidor de voto. Pero que empiecen a pensar, claro. Y nuestros espectadores tienen además entre sus manos decirnos quién es su tertuliano favorito. Les volvemos a recordar esa campaña que hemos iniciado con los mensajes de texto, por los que por partida doble, por un lado, nos pueden ayudar a que el Toro Televisión siga dando mucha caña y por el otro, a premiar a su contertulio preferido. Simplemente nos tienen que enviar un mensaje de texto con el nombre de ese tertuliano al 28088. Y además, durante todos estos días, además de esta campaña, les venimos recordando algo que va a organizar el Club de Amigos para el mes de junio. Está preparando para los días 21, 22 y 23, apunten, 21, 22 y 23 de junio, unas jornadas muy especiales en el Valle de los Caídos. Se van a alojar allí en un entorno de lo más especial y van a disfrutar de conferencias de gente tan querida para todos ustedes como Xavier Orcajo, José Javier Esparza, Kaki Minuesa, Julio Ariza, Josep María Francás, Juan Antonio de Castro, Quintana Paz y un largo etcétera. El miércoles hay visita al Real Monasterio del Escorial además, así que reserven ya porque las plazas son limitadas y se están agotando, así que llamen cuanto antes al 91 616 2464 o bien pueden escribir un correo electrónico a club@eltorotv.eu, pero llamen cuanto antes, 91 616 2464. Y además, el día 8 de junio está dentro del ciclo Mirar la Arquitectura en el Club de Amigos el arquitecto Benjamín Cano.
En esta charla nos va a hablar cómo poder estar en dos lugares a la vez. Además de ser arquitecto, es un artista polifacético con una sólida trayectoria profesional, con más de una treintena de primeros premios en concursos de arquitectura, además de la participación en bienales de arquitectura y la inclusión de su obra en diferentes guías, junto con diversas, además, publicaciones. Todo ello avala el trabajo que realiza desde Cano y Escario Arquitectura, que es un estudio que fue fundado en 1988. El próximo jueves 8 de junio, y en base a 3 de sus obras, nos va a dar una guía para poder entender y manejar el espacio. Pueden asistir de forma presencial en Modesto Lafuente 42 en Madrid o por Zoom. Eso sí, hay que inscribirse previamente. Para eso pueden llamar al teléfono del Club de Amigos, ese número que les decía antes, 91 616 24 64, o apuntarse directamente hasta en la página web, que es muy sencillo. Entran directamente clubdeamigos.torotv.com. Arriba van a encontrar varias pestañitas, pinchan en agenda, les va a salir un calendario, se van al día 8 y ahí directamente se pueden apuntar. Y si no, la pausa de publicidad para ese número de teléfono, 91 616 24 64. 2 minutos y seguimos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, en punto de la tarde. Todavía tenemos que irnos hasta Melilla y contarles qué es lo último que ha pasado con esa compra de votos, con ese voto por correo bastante polémico. Todavía tenemos que hablar también de ese asunto con el que abríamos el programa, de esa tómbola electoral de Pedro Sánchez y la cuestión de la sanidad, la inseguridad que está creciendo en Madrid con el asunto de las bandas latinas, y también lo último que ha pasado con el Real Madrid y Vinicius de este fin de semana, que si no se han enterado, ahora se lo contamos por unos insultos a este jugador, y de hecho el Real Madrid acaba hace apenas unos minutos de anunciar que lleva el caso a la Fiscalía. En breve se lo contamos. Antes, Ana Gullois, Crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Además, hoy tenemos que hablar de Lucía con Z. No sé si saben quién es o más bien lo que es. Es un asistente, un servidor personal que utiliza inteligencia artificial y que funciona a través de WhatsApp. Entre sus funciones, un montón. Puede hacer casi de todo, desde traducir hasta incluso planificar un viaje o crearte una agenda para poder hacer deporte, y sobre todo también resuelve dudas. Pero entre su éxito, porque ya ha sido descargada cientos de miles de veces en más de 40 países, destacan dos funciones principales: transcribir audios y también generar imágenes a través de un texto. Nos lo va a contar uno de sus cofundadores de mejor forma. Está contigo y se adapta a la forma en la que tú quieres interactuar. Estás en una reunión, recibes un audio, no lo puedes escuchar, se lo mandas a Lucía y Lucía es capaz de decirte de qué va el audio. Todo el mundo que, como yo, no sabe pintar, cuando tenga una idea en la cabeza, sea capaz de expresarla gráficamente. Es totalmente gratuito y además se puede descargar accediendo a la página web. Una vez lo descargas, esta inteligencia artificial lo que hace es convertirse en uno de tus contactos, puedes acceder con ella y hablar a través de WhatsApp, y además no se cansa nunca porque es 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana te va a contestar. Es más, se ha convertido no solo en la inteligencia artificial que utiliza WhatsApp más descargada en los últimos tiempos y líder en España, sino que tiene más de medio billón de conversaciones al día y ya cuenta con más de 8 millones de respuestas generadas. Es un proyecto además creado marca España 100%. Los ingenieros son españoles, está uno de los cofundadores, hay otros dos más, y lo que han comentado también es que en menos de 8 semanas ha conseguido llamar la atención también de un fondo de inversión de Silicon Valley. O sea, están arrasando. Es la primera aplicación que surge así, y además que es que dicen que ellos en un primer momento empezaron como algo más casual, para familiares y demás, pero es que ha habido una exponencial llamada de atención por parte de todos los servidores, porque es que, o sea, yo he contado algunas de las funciones más características, pero es que tiene de todo. Explica artículos técnicos, resume textos, te perfecciona porque mejora también correos electrónicos, resume y compara documentos, investiga y genera ideas. También mejora el SEO, que es el servicio que te puede posicionar en Internet. O sea, tiene un montón de utilidades y de momento es totalmente gratuita. Entonces, claro, la gente se la ha empezado a descargar. El pero tan grande que tiene, varias cosas, que la van a ir perfeccionando.
porque quieren que tenga memoria para que te sea más útil. Aquí ya empezamos a almacenar datos. Y la segunda es que tiene una política de privacidad abierta. Esto significa que no solo recopila datos de Internet, sino también los tuyos personales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de contar qué tipo de información a este servidor. A ver, nos dices que son españoles los que han lanzado tres esto. Tres ingenieros, además tengo aquí sus nombres. Los van a devorar Silicon Valley en cuestión de segundos, porque les darán millones y millones, porque en este momento lo que está funcionando es muy peligroso para mí, y creo que tendremos que hablar un montonazo de la inteligencia artificial en los próximos meses y años, porque es así como el dominio de las redes sociales ha controlado y ha fomentado el globalismo y muchas otras cosas, la inteligencia artificial nos va a llevar al control absoluto. Yo he estado haciendo unas pruebas de dialogar con ChatGPT, que es un poquito esto, pero creado por Microsoft y Sequoia Capital y una serie de financieros que han metido billones, o sea, miles de millones de dólares ya en ChatGPT. Yo he estado dialogando con ChatGPT y tiene un truco bestial, ¿no? Es relativista absoluto. O sea, el problema es que los valores, los principios, no existen para ellos. No hay emoción, ni creencias, ni nada. Cuando tú le dices que tienes diferencias entre el bien y el mal, por ejemplo, te contesta que hay gente que piensa que el bien está bien, otras que es mal, pero que es cuestión de la gente. Cuando le preguntas cualquier cosa, es decir, no se posiciona jamás, con lo cual te diluye absolutamente todas las creencias, ¿no? Y yo creo que va a tomar muchísimo control, toma nuestros datos, ve las preguntas que le haces y ya te va catalogando. Cuanto más hablas con él, más estás controlado, y el futuro es tremendo. Pero yo creo que se lo van a comprar, a estos españoles se lo compran en segundos, si funciona bien. Está muy sesgado lo de ChatGPT. Y está sesgado total. Le hablas, por ejemplo, le preguntas, ¿existe el globalismo o qué te parece tal? Y contesta, hay gente que piensa esto y hay gente que piensa lo otro. Jamás se define, pero sin embargo, hay ciertos elementos, ya los hablaremos, en los que sí es muy claro, ¿eh? Y le digo, pero en el fondo tú piensas esto. Dice, tú puedes pensar que yo pienso esto, pero yo he sido formado en una serie y digo, ¿y quién te ha dado la información? Dice, son un grupo de expertos y científicos que me la dan. Dice, dime quiénes son. No te lo puedo dar porque tal. Así es impresionante, ¿no? Bueno, de hecho, este servidor utiliza el mismo formato que ChatGPT, o sea, es el mismo logotipo, el mismo lenguaje que se llama, ¿no? Funciona a través de 175 millones de parámetros que son enfrentados constantemente a base de esa información que le vas dando para tener la mejor información en el momento más óptimo y más crucial, o sea, al actual. Lo van a ir mejorando porque de momento las respuestas que puede dar no son en tiempo real, o sea, sino que va buscando, pero para que sea cada vez más eficiente y te dé esa temporalidad, que es lo que le falta también a ChatGPT, pues va a ser de aquí a dentro. Os hago un ejemplo de pregunta que le he hecho, ¿eh? Digo, ¿no crees en la distinción entre el bien y el mal? Esa es una pregunta mía hecha a ChatGPT. Contesta, no tengo creencias, emociones o moralidad propia. Estupendo, empezamos bien. Si eso es lo que va a leer todos los jóvenes de este mundo y van a pensar a través de esto, ya no hay moralidad propia. Y termina diciendo, las opiniones sobre el bien y el mal pueden diferir entre las personas. Muchas gracias. Es decir, que nos deja que da igual el bien y el mal. Es a lo que me refiero. Eso es propio de una máquina, ¿eh? Claro, pero es inteligencia artificial. Ha sido aleccionada con esto. Es una máquina. Es una máquina. Inteligencia artificial es una máquina. Sí, pero ten en cuenta que esa máquina es la que va a regir la inteligencia de nuestros hijos. Pero no pretenderías que fuera al revés, que tomara posiciones morales. Hombre, sobre el bien y el mal, la han programado. O sea, pero claro que sí. La mente que hay detrás, tú eres esto. Y eso es lo que dice. Prográmala para el bien. Es mejor que la programe así, que no hay, que la programe en un lado. No, ahí está el fallo. Yo creo que es mejor que la programe. A ver, el Espíritu Santo no la va a programar. Pero que distinga el bien y el mal. Es que el bien y el mal está muy claro. La va a programar un señor que tiene una ideología y una moral. Está claro. Con lo cual, si la programa con la suya, lo que pasa es que sí que es verdad que cuando la moral no existe, es una moral nueva, que es el relativismo. Eso es evidente. A esa me refiero. El problema de la inteligencia artificial es que pensamos que es imparcial, porque en algún momento estamos intentando buscar información y lo que creemos es que es un buscador más de Google, cuando se está demostrando que te da información sesgada en función de cómo le preguntes o del tipo de persona que seas. Claro, ser relativista no es ser imparcial, es ser relativista. Es decir, relativizar el bien y el mal, relativizar todos los conceptos básicos de la moral. En fin, tendremos que seguir hablando mucho de esta inteligencia inteligencia artificial que nos está trayendo. Porque el truco de eso está en el programa, pero sobre todo está en el ordenador, que es capaz de mover tanto dato en instantes. Pero ya hoy en día está todo en la red. Lleva años cargándose. La red no es una cosa etérea, ¿eh? Ellos han elegido lo que meten ahí dentro. Son ordenadores en algún sitio.
¿no? Sí, pero son tres ingenieros. Entonces, utilizan la herramienta del lenguaje que se llama la Large Language Models, que es la LLM, que es la misma de ChatGPT. Entonces, yo creo que en función, si ya están saliendo de inteligencias artificiales como ChatGPT, para ingenieros simplemente es buscar la secuencia y adaptarla. Tú lo que quieres saber es en qué ciudad están. No, siendo españoles, si están usando servidores españoles o están porque sabemos que muchas cosas no es 100% se usan español. los de Los Amazon. presupuestos que han usado, la financiación, toda la infraestructura que han tenido es español. Pues que aguanten. En fin, investigaremos más sobre ello. Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Tenemos que hablar del pánico que sufrieron hace unas semanas unos pasajeros de un tren de Austria con destino hacia Viena, que formaba parte de la empresa de ferrocarriles estatal ÖBB. ¿Por qué? Porque durante 20 minutos en uno de estos trayectos se emitieron imágenes, no solo imágenes, perdón, sino sonido de notas de discursos, de grabaciones de Hitler y saludos nazis. Es más, uno de los portavoces de la empresa tuvo que salir diciendo que esto se debía a un fallo técnico y que sí que matizaban y que sentían no haber durante ese trayecto de alguna forma tranquilizado a los pasajeros o explicarles lo que estaba ocurriendo. Pero esta no era ni la primera ni la segunda vez que ocurría, sino la tercera en menos de 2 semanas. Esto es lo que saltó la alarma de las autoridades y de ahí pudieron identificar a 2 personas que además habían operado todas esas veces gracias a las cámaras e imágenes de seguridad del tren. Lo que pudieron comprobar, según la agencia de prensa austriaca, es que estos 2 sospechosos se habían introducido dentro de la cabina de comunicación gracias a que habían conseguido una de las llaves que tienen todos los funcionarios del tren. De momento se les ha interrogado por la Oficina Estatal para la Protección de la Constitución y Lucha contra el Terrorismo, porque hay que recordar que decir o apologías al nazismo en Austria es un delito tipificado en el Código Penal y que esto de ninguna forma, bueno, porque es que encima en el tren, por lo que he podido investigar, había gente, había una mujer incluso, que había estado en un campo de concentración. Entonces, claro, de repente escucha durante 20 minutos una parte de un discurso de Hitler o saludos nazis. Pues te imagínate, la mujer, la gente fría, todo el mundo diciendo, pero esto que está ocurriendo. En vez de ser ahí hubiera sido en Madrid, no nos hubiéramos enterado de nada. Porque no lo entenderíamos. Porque no lo entenderíamos, pero sabemos poco alemán, pero allí sí saben alemán, en Austria, porque hablan alemán. Bueno, si te ponen algún discurso de ETA en un tren, igual... Si lo ponen en castellano, sí. Sí, lo ponen en vasco, estamos igual. Yo euskera no entiendo. Por eso, que si lo ponen en vasco no me entero de nada. Esto está prohibido por la ley de prohibición, que llamó la atención, pero claro, lo curioso es que llamó la atención la tercera vez que se produjeron estos hechos, no las otras 2 primeras veces. Ha tenido que salir la propia empresa indicando que ellos no han tenido nada que ver. De hecho, estas 2 personas son un padre y un joven, en la que de alguna forma pues no saben exactamente cómo consiguieron esa llave, pero que son independientes, que no tienen nada que ver ni con la empresa ni con los trabajadores. Lo que está claro es que si el tren se emite eso, es que está en el tren. Claro. Porque Milagros de cero no parte. No, lo que dicen es que Santo tampoco trabaja en de alguna forma, en un primer momento la hipótesis era lo han hackeado, pero gracias con las imágenes del tren vieron que no, que eran 2 personas que se metían hurtadillas y que lo ponían. Pero es más, dentro de ÖBB han dicho, tenemos espacio para todos, para hombres, mujeres, ancianos, en otras palabras, espacio para todos, menos para los antisemitismo, xenofobia, discurso de odio y exclusión. Es más, también han tenido que pedir perdón al presidente de la comunidad judía. Es que se ha liado porque esto pasó el día 14 de este mes y estamos a 22. Entonces, esto ha sido una conmoción bastante grande. No olvidemos que Hitler, si no recuerdo mal, era austríaco, ¿no? Yo creo que sí. Y la primera que se invade fue Austria. Y esperemos que a la ETA, que puede que se despierte, tal y como vamos, no se le ocurran ideitas de este estilo. Porque ellos también han cometido un genocidio de 800 y pico personas inocentes matadas. Pero lo que no cabe duda es que lo hizo alguien que sabía lo que hacía y lo que quería hacer. Claro. Por tanto, hay algo latente en determinados países. En fin, y Ana Agulló. Austria puede ser uno de ellos. Gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más locuras. Bueno, ¿racista o no racista? Esos insultos a Vinicius en el campo este fin de semana. Gabriel Serrano nos va a contar qué es lo que ha pasado exactamente con Vinicius, con unos insultos que habría recibido de parte de los asistentes a ese partido de fútbol, porque el Real Madrid ya ha llevado el caso, ya lo ha denunciado ante la Fiscalía. Gaby, cuéntanos qué es lo que ha pasado exactamente con Vinicius este fin de semana. Ayer se enfrentaron el Valencia y el Real Madrid en la jornada 35 de la Liga Santander y a la llegada del conjunto blanco al estadio esto es lo que ocurrió.
Y durante el partido hubo una obsesión constante por parte de la grada che con Vinicius. Se escucharon gritos como tonto, idiota y mucho más graves, metiéndose con él y su familia, y desgraciadamente insultos y gestos racistas. El encuentro se tuvo que parar en un momento dado debido a que había 2 balones en el terreno de juego, ocasión que aprovechó el jugador brasileño para denunciar que se le estaba llamando mono desde la grada. El árbitro paró el partido y se activó el protocolo contra el racismo, y desde la megafonía del estadio se lanzó un mensaje a los aficionados pidiendo respeto. El propio jugador señaló a los agresores, acusándolos de llamarle mono. Ya están localizados y han sido denunciados. Son 2 aficionados situados en la grada Mario Kempes, la grada de animación. El árbitro recogió en el acta lo ocurrido, tanto el lanzamiento de objetos como los insultos. Es la 10ª denuncia de la Liga en 2 temporadas por insultos racistas contra Vinicius. Es una imagen, Alba, que tristemente se repite mucho en los terrenos de juego. A los racistas hay que prohibirles la entrada y terminar con estos actos. También en la sociedad. Aquí no hay colores y defensa posible. Gracias, Gaby. De hecho, Vinicius escribió en sus redes sociales que iba a luchar siempre contra el racismo, como si llega a ser lejos de aquí, dejando a entender que se podría ir del Madrid. Sinceramente, lo que yo creo es que si fuese bajito le hubiesen llamado bajito, si fuese calvo le hubiesen llamado calvo, y que la cuestión, desde luego, no es por ser racista, sino por ser futbolista y por gritarle. Pero, desde luego, esos insultos son totalmente denunciables. Exacto, yo estoy contigo, o sea, es inaceptable, ¿no? Es inaceptable porque es racismo y porque no se puede. Y sobre todo, no sé, luego me ha extrañado la reacción de Tebas, ¿no? Que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. No, de la Liga. De la Liga. Porque le ha señalado la Liga. Ha reaccionado, claro, ha reaccionado como un poco contra Vinicius. Parece que reacciona contra Vinicius, en lugar de reaccionar contra el racismo. Vinicius le ha pegado a él. Entonces yo creo que, bueno, y luego yo estuve viendo el partido y sí es verdad que o sea, le expulsan a Vinicius en el partido y resulta que antes le han estado ahogando y ha salido un portero casi a pegarle de golpes, y el VAR y esto han tapado las imágenes y han dejado solo la de Vinicius, que le devuelve la bofetada. Entonces también ha sufrido, digamos, ahí, para colmo, en ese partido lo han echado de manera injusta, para mi manera de ver. Pero en todo caso yo no aceptaría para nada la cancioncita esa del Valencia, y lo que haría es cerrarles el estadio, si puede ser, para varias jornadas. ¿Qué es lo que va a hacer la FIFA? Me imagino. La FIFA va a reaccionar fuerte y va a pedir a la Federación Española que haga algo. Un partido nacional, si no es internacional, ¿reacciona la FIFA? Lo dudo. Han pedido que reaccione la FIFA, no sé qué hará la FIFA. Pero tiene que reaccionar ese club. Tiene que reaccionar. Pero el club es el primero que tiene que echar. ¿Quién ha gritado esto? Porque las cámaras están. Se sabe quiénes son. Eso no puede entrar más al campo. El que tiene que reaccionar la Federación Española. Y da ejemplo. Y dar también, claro, es que esto ha pasado ya muchas veces. Si no lo hacen claro, ahí para analizar eso bien distinguiría varias cosas. O sea, una primera es: en el fútbol se toleran insultos que en la vida normal no se toleran. Sí, eso estamos de acuerdo. A mí no se me ocurre ir por la calle y cuando veo a un señor que por lo que sea hace una cosa que no me gusta, llamarle de todo, y en el fútbol, y hace mucho tiempo que no voy, pero te encuentras que la gente, con niños al lado, llaman de todo al otro, y dices, ¿y cómo se puede? O sea, con lo cual ya tenemos un problema general. Me acordé que volvíamos de niños del Bernabéu y decíamos a nuestros padres, ¿por qué todo el mundo grita juruta, juruta? Por eso ya es un problema general del fútbol y de otros deportes, en básquet igual. O sea, ahí la gente pierde la compostura y eso es una falta de educación como un piano. Otro asunto distinto es eso que hemos oído aquí. Eso está no muy es, claro. Cuando llega un jugador y dices eso, no es porque haya hecho algo que no te ha gustado, sino que ya previamente estás. Con lo cual eso ya no es insulto fruto de un cabreo, sino que es una previa. Con lo cual eso, si no será más racismo, que me expliquen cómo se llama. Puro. Pero está claro que eso tiene que ser condenado y sancionado directamente, porque no es una reacción primo primi de que me dan una patada y yo la devuelvo, sino que pasa a este señor y ya le llamo, y no le llamo mono por ser tal, le llamo mono porque es negro. O sea, la Federación la Liga debería. Pero tercera cosa, se oiga eso en un estadio, se para el partido y se termina. Pero tercera cosa considera que creo que tampoco es anecdótica. En España, ¿cuántos jugadores negros juegan? Muchísimos. ¿Cuántos tienen problemas? No tantos. Bueno, las estrellas. Las estrellas. Sea bueno, claro, porque tampoco le vas a decir a uno que ni pincha ni corta. Pero para el Vinicius, como es el mejor, para el equipo X, y claro, le sacan del partido y ya Vinicius va a hacer su juego. Pero para el equipo X, el mejor no es Vinicius porque igual no lo van a ver. ¿Cómo se llamaba el del Barça? El mejor será otro. O sea,
tampoco nos engañemos de que... No, pero porque Vinicius hace daño al equipo rival, por lo tanto van a por él, le sacan del partido. Si te lo crees así, no hay problema. Y ya no hace nada. Creo que si seguís la trayectoria... Hay imágenes, la podéis ver, creo que a Vinicius cuando están diciendo mono desde la grada, se le saltan las lágrimas. Sí, pero si sigues la trayectoria de Vinicius, verás que es un señor que da algo de conflictividad. No, pero ¿te acuerdas aquel del Barça? ¿Te acuerdas aquel del Barça que se tiraba siempre? Lo cual no justifica lo otro. Claro, pero que ahora, en este caso, hablar de lo de la provocación o lo que sea, no podemos decirlo. No justifica, pero hay que saberlo. Sí, por supuesto. Porque no todos los jugadores del mismo color, que se llama negro en mi país, pero esto es racismo, dan los mismos problemas, tienen el mismo problema, no todos. Es racismo, no lo he oído tan claro en ningún No, que es racismo lo tengo clarísimo. Nunca lo he oído tan solo que se ha visto aquí, porque no ha empezado ni el partido. No ha empezado. No, y luego durante el partido peor todavía. No es que te haya hecho, porque claro, si un jugador te hace algo, Cristiano Ronaldo hacía cosas raras al público y pasaba lo que pasaba. Y sigue haciendo. No, y el del Barça, ¿cómo se llamaba? Claro, no le llamaban mono porque no era negro. Si hubiera sido negro le llamarían mono. Eto'o le daban por todos lados también, porque era muy bueno también. Le insultaban. Vamos a dejar el fútbol a un lado y nos vamos ahora hasta Melilla con todo ese entramado que se habría organizado en torno al voto por correo. Se lo contábamos la semana pasada, como había distintos medios de comunicación que al principio de semana denunciaban, mostraban la realidad de que existía una trama que compraba votos. El asunto llegó a Vox. Vox pidió a la Junta Electoral que se investigara precisamente esto. Lo que hizo la Junta fue tomar una decisión inédita que no se había visto nunca antes con el voto por correo, y es exigir la identificación de una persona cuando va a depositar ese voto en la oficina de correos, porque lo que se había visto hasta entonces en esas oficinas era una persona que portaba hasta 20 votos distintos que no eran evidentemente suyos. Pues fíjense lo que publica el diario El Mundo de unos hechos acontecidos este fin de semana en una familia que estaba afiliada hasta ahora al Partido Popular, que denuncia una agresión de Coalición por Melilla. Coalición por Melilla es ese partido con un interés claramente pro-marroquí, de los que se habría dicho que estarían detrás de esa compra de votos para beneficiarse a sí mismo. Dice este diario: la ratonera política de Melilla, o votas al hermano musulmán o, suponemos, amenazas. Las imágenes están circulando por las redes sociales este fin de semana de esa agresión con combates y cuchillos de seguidores de Coalición por Melilla, según diversos periódicos, porque este partido ha asegurado en las últimas horas que iba a denunciar al Partido Popular por atribuirles que habían sido ellos. Esto ocurrió el sábado hacia última hora de la tarde, en torno a las 8, cuando se produce esa agresión, esos momentos violentos en plena calle. Me parece que este partido tiene condenado a su presidente por ese tema, con lo cual, hombre, es evidente que habrá que decir... En 2008, si no me equivoco. Habrá que ser cuidadoso con achacarles eso, pero históricamente no hay que ser nada cuidadoso, porque tienen un señor condenado. A ver, a mí lo que más me ha chocado de todo, bueno, me ha chocado todo, pero de todo eso son las declaraciones de Marlaska, creo que ayer o anteayer, diciendo que no va a haber pufo en ningún sitio de España, lo cual me parece muy loable que lo diga el ministro de Interior, pero que se va a pedir en Melilla lo que ha dicho la Junta Electoral, pero para universalizar eso habrá que esperar las siguientes elecciones, cosa que no entiendo. O sea, si parece tan evidente que poder votar sin carnet de identidad es una manera de abrir la opción al fraude y al pufo, ¿por qué la Junta Electoral Central no hace que eso sea no solamente para los votos a Melilla se depositen en Melilla o en Sigüenza, sino para los votos de cualquiera se depositen donde sea, que no es muy complicado, es sacar una instrucción diciendo que visto lo visto o no visto nada, a partir de ahora todos los votos por correo tendrán que elevar lo que por sentido común tenía que haber sido siempre, que es el carnet de identidad del votante. Pero es curioso, pues eso ya está ahí, ya está votado. Se está haciendo. Es un vacío, aquí, es un vacío cuando vas legal. a correos para solicitar el voto por correo... Sí. Para solicitarlo, pero cuando lo vas a depositar no te lo piden. Para llevarlo no estás... Es un vacío legal en este momento. Claro. Para llevarlo no estás obligado a enseñar el carnet de identidad. Tienes que recogerlo barbaridad. directamente del cartero, tiene que ser la persona que solicitó el voto. Para mí, de algo que no se está hablando, aparte de que esto es horrible, ilegal, tremendo y que además está organizado y que podría decirse que en lugar de partidos políticos son mafias, por lo que se ve. Pero aparte de eso, ya da mucho miedo a nivel de las elecciones generales si no se controlan las sacas
donde se llevan los votos Además, desde correos a las mesas También, electorales, también. si no las controla o las vigila la Guardia Civil, ¿cómo sabemos que se meten más votos o que No lo se sabemos. quitan más votos? O que Claro, es más saca. o sea que ya el voto por correo realmente Sí. te da un temor tremendo. De todas maneras, lo de Melilla, os cuento una cosa, son por 1.600 votos es un escaño más o menos. Yo calculaba el otro día, hablaban de 11.000 por No, correo. no sé, hay que ver la Estamos mayoría hablando absoluta. estamos hablando de 6 a 8 escaños que hacen un Claro. cambio, porque allí tienes, Un el parlamento Partido de Popular veintitantos. tiene 10, Claro. Coalición tiene 8 por Melilla, el siguiente, el PSOE, tiene 4 y Vox tiene 2. Sí. 8 escaños cambian completamente el equilibrio de Melilla. Sí. Y se está hablando por ahí también, que no está ni confirmado ni nada, que Marruecos pueda tener algo que ver en el tema. Cuidado. Hay algunas noticias por ahí que circulan Sí, porque el por internet. partido que parece que podría ser no parece Bueno, que sea es que no holandés. necesitas No parece, más claro. de 500.000 euros No son los para intereses de comprar Holanda los estos que Y el votos. defienden. dinero de 500.000 alguna euros. parte le viene a ese partido. Con para 500.000 poder euros hacer lo esa arreglas. compra. Sí. Pero sí que es cierto que cada vez todo esto ha contribuido a que se despierte ese miedo al voto por correo Claro. y que puede que eso, desde luego, eche las elecciones En una por época tierra. en la que te hacen enseñar tu Claro. carnet digital por el ordenador Pero para hacer qué? cualquier pregunta Pero a la si luego va administración. una saca. Y para votar no. Y resulta que para votar Y no hace los llevan falta. en No, para sacos votar, sin si vas en controlar. presencial, Sí, sí. pero por Sí, correo, pero lo que por hemos correo dicho, no, la lo que entrega tiene del delito voto. es que si vas presencial, sí. Pero en cambio voy a Porque Por eso pedir, votan todos por correo. presencial para que llevas no tu van a careto, tener ¿eh? que- voy a pedir Presencial, mi en teoría, historia llevas tu laboral y tengo careto. que demostrar carnet electrónico y mil cosas Pero más fíjate, y para pagar el cálculo Hacienda. era, porque bueno, lo que has dicho eso de Sí. que por lo que valían esos 7 escaños Sí. más o menos, Sí. ¿no? Pero luego también en tema presupuestario, porque cada Sí, voto, el si lo dinero. compras a 100 euros, te salía muy rentable, porque Eso eso, digo yo, medio correspondería a 40.000 euros de dinero público. Sí. Es decir, si Claro. lo cuentas, si las cuentas Si la desde Vox, inversión, la inversión son 100 es genial. y 100 el- a 40.000. a No hay 40.000. mejor y negocio en el la posible historia. beneficio son 40. Claro, sí. y bueno, y cuidado porque claro que hay quinta columnistas en Ceuta y en Melilla de Marruecos, Seguro. los hay. Y, Sí. y De todos coño, modos, que pensar Marruecos que ha es- reclamado como ¿Y suyas, a quién como le ciudades interesa? ocupadas Ceuta y Melilla. ¿A quién le interesa? que Eso gane puede coalición empeorar igual? mucho el día que el voto sea electrónico, ¿eh? Claro. Ahora, yo creo que la Junta Electoral Central tiene que tomar muchas cartas en el asunto aquí muy serias, porque esto de que la ley no haciendo funcione en poco. uno de nuestros territorios Claro. de España, eso no vale. O sea que si votamos, votamos todos bien en todas partes. Y si no vamos a parar eso, de alguna manera la Y Junta una pregunta, Electoral... los votos que ya se han emitido de forma por Sí, correo, a pesar creo- de todas estas sospechas, ¿esos van a contar igual? Porque había asumido, Creo si que la 1000. media de España es un 2% en voto Sí. por correo y aquí se ha hecho un 20%. Pero es que no sabía, puede ser que no se hubiera empezado a votar, se hubieran Sí, pedido. sí, llevan 900. Sí. Ah, vale. Pues venga, 900 pues votos eso se es los va a mucho, tragar todo mucho el mundo. en Es Melilla. bastante, Claro, en Melilla. habrá que Llevan decir- 900 hechos ya. No creo que los anule nadie, pero igual sí. Desde luego los interventores de los partidos, además de los miembros de las mesas electorales, tienen que tener muchísimo cuidado en el recuento de Ya, los pero votos en los por de correo- Pero los de correo ya lo están. anterior Esos no lo pueden con salvar. patatas. Pero hay que... Y decías Junta Electoral Central, siempre ha habido también juntas electorales provinciales. También, Sí, sí, que no, de están Melilla, haciendo. de Melilla. Claro, claro. Esa es la que, esa es no la se- que tomamos la decisión. Claro, Claro. claro. La de O Melilla. sea que en cada provincia tienen que ponerse las pilas. Nos tenemos que ir a una última pausa de publicidad, la última del día de hoy. Antes, el titular de la última encuesta flash del CIS, que saca una encuesta en el último día en el que se pueden publicar encuestas. Los datos son, a grosso modo, lo que pregunta este CIS de Tezanos es directamente a quién va a votar este domingo. Por lo que he estado viendo por encima, la encuesta no sale comunidad ni ayuntamiento por ayuntamiento, sino lo que hace es preguntar directamente a quién va a votar. Entonces, el Partido Socialista se haría con el 30,2% de los Vale. votos, por supuesto, gana el Partido Socialista, Qué el maravilla. Partido Popular con el 27,9%, Vox con el 8% y Podemos con el 8% también. Y luego no hay ningún dato más a destacar. Ciudadanos un 2%, Más País 2%, Esquerra 2,5%. A la vuelta de publicidad les contamos qué es lo que dice esta última encuesta del CIS, pero ahí tienen el titular, que no sorprende mucho, ni que tampoco plasma nada nuevo sobre lo que tenemos encima de la mesa. Pausa para la publicidad y seguimos.
Seguimos dando caña y te pregunto a ti, que nos estás viendo, ¿tienes sobrepeso? Atento, porque los expertos avisan que puede traerte importantes problemas de salud, sobre todo cardiovasculares. Según los últimos datos recientes de Sociedad Española de Obesidad, el sobrepeso y la obesidad alcanzan ya, atención, el 53% de la población. Un problema que aumenta el riesgo de padecer una serie de enfermedades graves, como son diabetes, algunos tipos de cánceres y, por supuesto, las cardiovasculares, como alteraciones del ritmo cardíaco y la función ventricular. Estas personas tienen el doble de posibilidades de sufrir una parada cardíaca inesperada que las personas que no lo tienen. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, la prevención siempre es la mejor manera de evitar los riesgos cardiovasculares, pero también hay que estar preparados en caso de que ocurra un fallo del corazón, y por eso es importante tener siempre cerca un desfibrilador. ¿Cómo funciona? Porque Pues mira, es muy sencillo. Sí, efectivamente, lo que está preparado es para que en un momento de emergencia, como es una parada cardíaca, que nos puede ocurrir a todos, evidentemente las personas que tienen, como bien has comentado, obesidad, o diabetes o colesterol alto, con más motivo, ¿no? Pero bueno, lo que va a hacer es un dispositivo totalmente inteligente, es decir, un dispositivo que lo que va a conseguir es que simplemente una vez que lo hemos sacado, que sería nada más que hacer esto, a partir de aquí le damos a un botón que va a hablar, nos va a decir fundamentalmente que saquemos, tiremos aquí y saquemos unos adhesivos. Estos adhesivos se ponen en el pecho de la persona y ya se pone a ver cómo está ese corazón. Ese corazón, por un desvanecimiento, puede ser que no esté en parada, pero puede ser que sí. Y si es que sí, tenemos que actuar rápidamente, porque lo decimos siempre, solamente en un 5% de los casos, los servicios de emergencia, cuando llegan a un lugar que hay una parada cardíaca, pueden salvar la persona. ¿Por qué? Porque ese flujo sanguíneo que ha dejado de establecerse por el cuerpo hace que no haya oxígeno en el cerebro, que a los 5 minutos se dañe y que a los 10 minutos se muera. Por tanto, teniendo este dispositivo inteligente, conseguimos que a través de darle una corriente, ese corazón de nuevo vuelva a latir, vuelva a mandar flujo y nuestro cerebro, que es lo más importante, se salve. Aquí es muy importante además la cuestión del reloj, porque el tiempo lo es todo y teniendo un desfibrilador a mano, pues si se actúa con rapidez se puede salvar esa vida, ¿no? Claro, cada minuto que pasa perdemos un 10% de posibilidades de vivir, ¿no? Si echamos matemáticas, a los 10 minutos está fuera. ¿Qué tarda una ambulancia? Pues por desgracia más de 10 minutos, porque por muy rápido que vaya es imposible. Por eso el tiempo, nosotros en colocar un desfibrilador, cualquier persona va a tardar 30 segundos en ponerlo, con lo cual ya vamos a tener la tranquilidad de ver cómo está ese corazón. Si ese corazón está bien, pues no va a pasar nada, pero si está en ese momento tan grave como es una parada cardíaca, pues vamos a sacarlo para adelante. Adolfo, ¿dónde podemos conseguirlo? Bueno, pues tenemos ahí un teléfono donde podéis llamar, 900-730-061. Si nos llamáis ahora y dejáis registrar la llamada, además os vamos a regalar un antiasfixias, que es un aparato para los atragantamientos, y luego, bueno, pues vais a tener unos descuentos muy especiales. Pero sobre todo, llamadnos para que sepamos que sois vosotros y que tengamos ya nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro lugar donde hacemos deporte totalmente cardioprotegido. Pues Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alba, un placer. Y cambiamos ahora de asunto. Tenemos que hablar de la inseguridad. Es otro de los grandes asuntos de esta campaña electoral por todas esas bandas latinas que hay en toda España, pero sobre todo en las ciudades más grandes como es la comunidad, como es Madrid. Aquí en la capital la inseguridad está creciendo muchísimo. No solo eso, sino que los datos dicen que las bandas latinas ya provocan más muertes que los sicarios. Asesinatos, reyertas, peleas. Las cifras hablan por sí solas. Mutilaciones, también heridos. Este es el resumen de lo que suponen a día de hoy las bandas latinas en nuestro país, que cada día cuenta con más jóvenes entre sus miembros. Las bandas latinas están en pleno auge, de hecho, la policía no oculta su preocupación, pues se han vuelto unos profesionales de la delincuencia. Pistolas, coches con matrículas dobladas, identidades falsas y tarjetas telefónicas prepago para no dejar ni rastro de sus crímenes. Las bandas latinas de Madrid ya emplean métodos de sicarios profesionales para cometer sus venganzas mortales. Una profesionalidad que ha sido descubierta después de la operación policial que acabó con la detención de 7 pandilleros por el asesinato a sangre fría de un joven dominicano en Fuenlabrada. No les faltó detalle en la preparación del crimen. Cuidaron cada paso que dieron como si se tratara de asesinos a sueldo. Durante el 2002, la policía y la Guardia Civil han detenido a alrededor de 1.400 personas relacionadas con estos grupos de la capital.
Y un dato muy preocupante es que el 37% de ellos son menores de edad, aunque se cree que la cifra real puede ser bastante mayor. Pero ¿y cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo ha sido su evolución en España? Llegaron hace 20 años de la mano de los Latin King y a día de hoy hay 3 puntos importantes. Hay más menores en sus filas, lo hemos dicho, en sus inicios apenas representaban el 10% de los integrantes y a día de hoy son más del 50%. Son más violentas y se llevan peor entre ellas. Cada vez son más frecuentes las peleas entre las bandas, reyertas que se registran prácticamente todos los fines de semana, dejando como mínimo varios heridos. Y algo muy importante también, están mejor armadas. La policía no solo incauta más armas en las intervenciones a estas pandillas, sino que además han subido un escalón en la pirámide de peligrosidad. A pesar de que, como vemos, la violencia de estas bandas es cada vez mayor, el ejecutivo de Pedro Sánchez les resta importancia, denominándolas como grupos juveniles. ¿Acaso toda esta violencia se le puede llamar violencia juvenil? La inseguridad es otro de los problemas que hay en muchos municipios de España. Uno de ellos en Loeches, y precisamente nos acompaña Felipe Muñoz, que va de número 3 en la lista de Vox. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por darnos visibilidad aquí en Toro TV. Bueno, además la inseguridad ocupa un espacio muy importante en su programa electoral, en el programa de Vox. De hecho, se propone precisamente que se cree un servicio municipal de apoyo y también de asesoramiento gratuito contra esta ocupación ilegal, ¿no? Eso es, lo hemos llevado en pleno la ocupación cero y que el gobierno municipal también sea parte implícita de ese programa y que actúe contra la ocupación. Nosotros hemos vivido, ¿sabes?, una minoración del tema de la policía local en Loeches. Hemos pasado de 12 efectivos a 6 y vemos que hay una oleada de robos, de atracos en comercios, en viviendas, ocupación en el polígono industrial, y eso no se está actuando por parte del gobierno socialista de Loeches. Además, Loeches, aunque sea un gran desconocido para muchos de nuestros espectadores, tiene muchísima riqueza cultural y lo que propone Vox es su promoción, ¿no? Eso es, queremos promover nuestra cultura, promover nuestro patrimonio histórico, y para haceros una idea tenemos una iglesia que es la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, que data del siglo XVI, que está totalmente abandonada, está en ruinas, y a través de plenos ya hemos instado en varias ocasiones al gobierno municipal a que solicite la titularidad al obispado de Alcalá de Henares y poder llevarlo a patrimonio y que se haga una restauración. Y otra cosa que llevamos mucho a los plenos es la Plaza de Toros. Es decir, ¿no? Ahora en los programas electorales están llevando propuestas de que quieren recuperar nuestra costumbre, nuestras fiestas locales, nuestras tradiciones, y vemos que tenemos una Plaza de Toros convertida en vertedero. O, para hacerte una idea, ¿sabe? La concejal que tenemos en Izquierda Unida, Emilia de la Torre, no sabe que a día de hoy pertenecemos al alcalde de Alcalá. De hecho, en un pleno nos contestó que estaba negociando una nueva comarca con la Comunidad de Madrid. Increíble, ¿no? Bueno, además también hay muchos edificios municipales que están en desuso, ¿no? Sí. ¿Qué proponen para ellos? Pues mira, nosotros llevamos denunciando especialmente la Casa de la Juventud, que es un edificio que está a las afueras del pueblo, que está totalmente en desuso, abandonado. Parte del edificio está destinado a almacén municipal para temas de obras y los chavales pues eso, están continuamente abandonados, no hay nada. Es decir, inclusive la biblioteca municipal, que la hemos denunciado porque no tiene accesibilidad, porque no hay una página web que llevamos pidiéndola 4 años, que no tiene acceso a las personas de movilidad reducida, ahora lo están llevando en propuesta, por ejemplo, Izquierda Unida. Lo que no llevan en 4 años estando en gobierno, lo llevan ahora. Loeches es uno de esos municipios que también, imagino, se habrá ido vaciando a lo largo de los años, y ahí también influye mucho el comercio local, ¿no? Sí. Ese comercio de cercanía que Vox apuesta por potenciarlo y que se mantenga. Nosotros queremos potenciar el comercio local, darle más visibilidad. Otros partidos pues quieren, ¿sabes?, tener grandes superficies, grandes centros, que no ha funcionado para nada en la comarca. Es decir, hay pueblos como Velilla, Mejorada, Arganda del Rey, que han querido hacer un centro comercial, ¿sabe?, apostar por la grande superficie y no apostar por el comercio local, y así les ha ido. Es verdad que Loeches está perdiendo ese tipo de comercio local, cercano, sabe que lo hemos querido tener siempre presente y que por desgracia está desapareciendo.
Pues Felipe, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y contarnos cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos de Loeche. Muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Gracias. Cambiamos ahora de asunto y hablamos de Pedro Sánchez. Como les decíamos al principio de este programa, la tómbola electoral de la Moncloa no para en días previos al 28 de mayo, a este superdomingo electoral. Primero fue la vivienda y ahora Pedro Sánchez mete en esta campaña la cuestión de sanidad, anunciando por tercera vez una partida millonaria. Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer y ha utilizado un mitin del PSOE para anunciar una nueva medida que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros. No es la primera vez que un acto del PSOE se convierte en un acto del Gobierno de España. Esta vez, el turno le ha tocado a la salud mental. Vamos a transferir otros 38,5 millones a las comunidades autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en nuestro país. Así, Pedro Sánchez ha utilizado la sanidad para tapar el escándalo de las listas de EH Bildu, el presunto fraude electoral en Melilla o el posible declive de su partido el próximo domingo. 580 millones de euros son los que el gobierno destinará para una nueva reforma y modernización de hasta 13.000 centros de atención privada de toda España. Una partida que se suma a los más de 13.000 millones de euros en anuncios que el líder del PSOE ha realizado en actos del partido desde febrero. Esta medida, sin embargo, ya la anunció la exministra de Sanidad, Carolina Darias, el pasado mes de marzo. Sin embargo, todavía no se ha hecho efectiva. Una promesa más de Sánchez, porque según él, el país no se puede paralizar en año electoral. La derecha querría que en año electoral todo se paralizara, no se hiciera nada. Es decir, volver a cuando ellos gobernaban. Bloqueos, parálisis, pero no. Los problemas de los ciudadanos no pueden esperar y este gobierno va a seguir resolviendo y dando solución a los problemas de los ciudadanos. Sin embargo, lo del presidente del gobierno parece todo lo contrario. Prometer en campaña electoral y olvidarse el resto del año. 580 millones de euros que se podrían haber aprobado hace mucho tiempo. Lo anuncia Pedro Sánchez ahora, lo anunció Carolina Darias ya por el mes de marzo en un consejo interterritorial. Luego su sucesor en el Ministerio de Sanidad lo volvió a anunciar en ese primer consejo interterritorial y ahora Pedro Sánchez lo saca en campaña. Yo me he quedado en la semana pasada, ¿eh? O sea, mañana es martes. Sí. Mañana espero ir al cine por 2 euros. He buscado y ningún cine en España me ofrece nada de ir al cine mañana por 2 euros. Entonces lo digo porque que la gente que se crea Pedro Sánchez, que se vaya sintonizando, ¿no? Entonces, otra cosa que me ha hecho mucha gracia es, dice, los problemas no pueden esperar. Bueno, hombre, claro, si pueden esperar 4 años al día antes de las elecciones, no es que no puedan, es que esperan, ¿no? Sí. Con lo cual, felicidad del chaval por ser tan tarambana, ¿no? Es bestial la tomadura de pelo de este país, es alucinante. Y claro, yo lo que le propongo es que si mañana puedo ir al cine, o dejemos la semana que viene, las palomitas también sean gratis, que son mucho más barato que el otro. Va a estar complicado. Y tiene un anuncio más para el fin de semana. Palomitas gratis o, si quieres, solamente para las mujeres. Y así la mitad, ¿no? No pasa nada. Es de auténtica bajeza moral lo que hace, cuando además está demostrado efectivamente que todo lo que prometió en elecciones anteriores no lo cumplió. Por tanto, debería de pensar él mismo que la gente puede creer en otras cosas menos en sus falsas promesas, pero a mí, que no me gusta nada copiar de Yolanda Díaz, ya que Yolanda Díaz es vicepresidenta de su gobierno, voy a repetir ahora lo que ella dijo ayer en Extremadura. Dijo, y Pedro Sánchez tiene que preocuparse de la sanidad durante toda la legislatura y en el Consejo de Ministros, y no ahora en los mítines. Le dio un bofetón cariñoso, ¿eh? O sea, lo dijo en tono cariñoso, pero lo dijo. Es la auténtica verdad. Sí. Porque además es que ni cuenta con el Consejo de Ministros, ni mira si en los presupuestos hay esa cantidad, si el dinero que en los presupuestos está para determinadas partidas y determinados ministerios en el momento electoral los puede cambiar él para donde le da la gana. Realmente yo creo que lo que habría que hacer, pase lo que pase en elecciones, es exigir después datos fehacientes de dónde provienen esos dineros y la efectividad de lo que ha dicho. Porque ir al cine
Es lamentable no poder, pero es un ejemplo. Pero es que además es he buscado si podía acceder a un piso de la Sareb y tampoco. Y tampoco. O sea, en España ahora mismo, de los es que te tiene marginado. 100.000 pisos, nadie puede acceder a un... Eso fue aprobado hace un mes más o menos, ¿no? Sí, o sea, que no es y que con sea la cuestión del alquiler a ti tampoco te... No, nada. Pero os dais cuenta que... Por lo prometido es deuda, no, lo prometido es... Bueno, sí es deuda, sí. Es deuda eterna. Es deuda diaria. Llamativa también esa partida que va destinada única y exclusivamente a la salud mental. Vamos a buscar en los próximos días algunos estudios de por qué muchas personas están en un estado de depresión o tienen problemas con la salud mental, porque quizás también les toque y les afecte a final del mes el bolsillo y la gestión económica que está haciendo este gobierno. No, está claro, pero vamos, yo iba a lo que acabas de señalar antes del tema de cómo dices, que no se puede esperar para seguir resolviendo. Vosotros fijaros lo que plantea. ¿Usted está en la oposición o es el presidente del gobierno? Es el presidente del gobierno. Lleva 4 años. Y no se puede esperar para seguir resolviendo, ¿no? Vamos a ver. Es que usted ha resuelto algo, porque ha esperado una semana antes para hacer algo. Ahora va a acelerar los centros de atención primaria. ¿Y ahora qué hacemos con toda la gente que ha sufrido su pésima atención primaria o su no financiación a las autonomías para la atención primaria? ¿Ahora qué hacemos con todos ellos? Los 4 años se olvidan, ¿no? Y ahora nos viene a contar, pero es que se le ve como si estuviera ya en la oposición. Es que dices que no se puede seguir esperando. Como en la oposición, pero si estás esperando en una revolución siendo el poder. Claro, eres el poder y está todo el mundo esperando a que hagas algo y no se puede seguir esperando a que yo haga algo. Es que es loco. Es que loco aparte de eso hay en su discurso algo tan extraño, tan raro, tan incongruente, que se ha dedicado, ya no ahora en los mítines, desde siempre, a decir que la oposición es la que tiene que hacer. Ahora mismo acaba de decir, es que la derecha quiere la paralización, la derecha no ha hecho nada, pero ¿quién gobierna? Pero sí es él el que ¿Usted tiene que hacerlo. o la derecha? Y eso por lo hace en el Congreso y en todas partes. No solo lo que hemos comentado de que ha tardado tantísimo en poner esta medida sobre la mesa, si supuestamente son tan buenas, pero también, de verdad, es que utilizar en campaña electoral nuestro dinero para hacer campaña... porque esto que lo diga la oposición, que no tiene acceso a los recursos públicos, pero que el gobierno haga siempre campaña, porque lo hemos visto en los últimos años, siempre campaña desde la Moncloa, pues no sé bueno, que está mal, desde luego, pero no sé hasta qué punto es legal. Por ejemplo, si lo haces desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, si fueran elecciones generales no podría. No, pero ¿qué va a hacer en elecciones generales? Ahí está la trampa. Ahí lo juega. Claro. ¿Qué va a hacer en elecciones generales ya ahora? Porque no podrá hacer, está haciendo campaña como si fuera de generales, desde luego no de autonómicas. Va a gastar el triple. Ni municipales. Sí. En fin, nos quedan 13 minutos. Atención a la exclusiva que publica hoy OK Diario. Un alto cargo de Pedro Sánchez, imputado por los contratos de COVID, acusa y señala directamente al entonces ministro Salvador Illa. Escuchen. Era una situación realmente dramática y en esos momentos a mí se me encargó una orden comunicada del ministro, el adquirir de emergencia todo el material que pudiésemos para hacer frente a esta situación. Una pregunta más, ¿a quién correspondía la gestión financiera de las compras realizadas para hacer frente al COVID? Al Ministerio. Sobre todo de estos contratos, sin lugar a duda. Al principio hicimos nosotros algo, como he explicado antes, los primeros contratos, pero concretamente de todos estos contratos y todos los posteriores es el Ministerio. Estamos hablando de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos COVID, en esa compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia, que ascendía a más de 315 millones de euros. Alfonso Jiménez Palacios, el que acaban de escuchar, era el director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y uno de los exaltos cargos del gobierno de Pedro Sánchez, imputado en estas presuntas irregularidades. Dice que él única y exclusivamente se limitó a ejecutar una orden comunicada del ministro Salvador Illa para adquirir de emergencia todo ese material y que además se informaba de manera sistemática al ministro Illa. Es muy grave porque además es que la cadena va de Europa, la decisión de Europa al gobierno y del gobierno a Ingesa. Y Ingesa que dice que es el gobierno. De esto vamos a estar escuchando en los próximos meses y años
continuamente, no, la culpa es de Europa, la culpa es del gobierno, la culpa es de Ingesa, Ingesa es del gobierno. Pero esto es una vergüenza total. Se han hecho contratos de manera salvaje, se han facturado de más. En fin, ahí hay 315 millones que creo que están aquí en juego en una compra de unas partidas y no han tenido la desfachatez, digamos, han tenido la desfachatez de no hacer, por mucha emergencia que hubiera, tú no seleccionas a dedo. Y cuando le preguntan a este hombre que quién seleccionaba, dice que es el grupo de expertos, un grupo multidisciplinar que venía a Ingesa del Ministerio y que les decía a quién había que comprar. O sea, que aquí hay que indagar, pero bien, porque las órdenes venían del Ministerio. Entonces ahora ahí ya que se cubra bien. Hay tres cosas, Desde luego el grupo de expertos está demostrado que no existió. No, pero esto es un grupo multidisciplinar que iba a Ingesa, pero sí. Pero que aquí hay tres cosas. Primero, el precio, porque hubo compras que multiplicaron, o sea, para comprar X productos, y el mercado era tal, pues lo multiplicaban pues, una auténtica barbaridad, por 5, por 6, por 10 incluso. Luego, ¿a quién? Claro, se hacían de urgencia, que quiere decir que no hay control. Pero claro, exacto, y que es a dedo, porque siguen era haciéndose de urgencia es que yo recuerdo, bueno, que hicimos aquí una cobertura espectacular de todo el tema del COVID, y cuando estamos encerrados tampoco tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Y ¿a quién seleccionaban? Que es que cogían empresas que nada tenían que ver con el sector sanitario en vez de irte a empresas conocidas, y claro que serían de amiguetes, estoy seguro, porque yo recuerdo una que me chocó bastante, una empresa que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas, la ponen para que vayan a China a comprar, le dan millones de euros para que vayan a China a comprar mascarillas, y claro, así salieron las cosas, ¿no? Que en algunas ocasiones el gobierno de España pues le timaron totalmente, y recuerdo millones de mascarillas que compraron que no servían. Claro. Por lo tanto, y que bueno, que no es el único imputado, que hay unos cuantos imputados del Ministerio de Sanidad por este asunto, porque aquello fue un desastre en la gestión, algunas veces por incompetencia y otras veces ya por caraduras, por seleccionar a amigos para que ellos se llevaran los millones de euros que se destinaban a esta emergencia. Por lo visto, él declara que le llegaban las facturas ya prácticamente hechas del grupo multidisciplinar, y le preguntan que si había dos o varias facturas, y dice que en la mayoría de los casos era solo una, o sea que ya habían elegido el proveedor. Hombre, esto que la Administración, luego decimos que dónde está el dinero de los centros de atención primaria. Lo que hemos visto en el vídeo es declaración en sede judicial. Sí, claro. Que están imputados, que están imputados. Estamos diciendo lo que se ha dicho en sede judicial. Esto ya no son bromas, ni lo que inventan, ni un cartel que quiere poner o que pone Podemos contra alguien que ya no ha sido y no te quiero decir porque no ha sido ni juzgado. O sea, Van der Leyen y sus contratos y todo lo que vamos a ver a nivel europeo. Las páginas de prensa no la ocupa este caso, sino que la ocupa el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con cartel, y los del cholo del ayuntamiento, eso sí. Al que se compraban coches. Y tampoco ocupa ningún tipo de portadas, que mientras estábamos todos encerrados en nuestras casas y mientras se aprovechaban supuestamente con esos contratos del COVID, se iban de fiestas y se saltaban por los aires todas las normas que imponían al resto de la población, y se marcaban fiestas por todo lo alto con el Tito Berni, en ese caso mediador, el que seguimos estando muy pendientes. En fin, menos de 8 minutos. Vamos a la página internacional, porque este fin de semana donde se han producido elecciones ha sido en Grecia. El partido Nueva Democracia ha ganado las elecciones con un 40,8% de los votos, lo que supondría los 145 asientos de los 300 que hay en el Parlamento. Syriza apenas el 20,7%, 72 asientos. Los socialistas no llegan al 12% de los votos, 41 diputados. Ahora Mitsotakis podría ir a una segunda vuelta electoral, que es lo que está diciendo en las últimas horas, y ya se baraja el 25 de junio para esa segunda vuelta. El terremoto político que ha sucedido hoy nos llama a acelerar el proceso de una solución gubernamental definitiva para que nuestro país pueda tener una mano experimentada conduciendo lo más pronto posible. ¿Cómo lo veis? Pues alguien que sepa de Grecia. Hay que recordar... No, yo más que de Grecia creo que el Mediterráneo está cambiando de color. Totalmente. Pero todos, Italia, Grecia, España y Francia. Bulgaria. España, que va a cambiar, y Francia, que veremos, porque ya le dan mayorías a Le Pen en un posible lucha electoral entre presidentes, lo ganaría Le Pen. Pero ahora. no cabe duda que Macron tampoco es de izquierda. No, claro. Sí. O sea, pero vamos, que está cambiando el color en el Mediterráneo. Todo. Bueno. Pero aquí recordad a Pablo Iglesias haciendo campaña
en Grecia Siriza y todo eso. parece que eran los grandes inteligentes y los han Tsipras. barrido. Y de aquí hay una lección muy importante, aparte de que la familia de Mitsotakis sea una de las más importantes de Grecia en cuestiones políticas. Él es un hombre con una preparación brutal y que nunca se ha salido de los cánones de la seriedad, aparte de varios doctorados en universidades extranjeras, siempre ha hecho política seria y no para el primer día. Y de hecho, ahí está con una fuerza y es capaz de volver a unas segundas elecciones antes de pactar con aquellos que no quieren pactar. Pero está bien que la civilización mediterránea, la civilización de los pensadores y todo, sea la que empieza a cambiar las cosas. Veremos cómo avanzan las cosas en Grecia. La cumbre del G7 ha sido muy comentado y analizado pues el saludo o no saludo más bien de Zelensky con Lula da Silva. Van a ver las imágenes sobre cómo Zelensky se saluda con diferentes presidentes del país, como en este caso Justin Trudeau. También en otro momento se saluda con Joe Biden y sin embargo mientras Zelensky es saludado por todo el mundo, Lula permanece sentado en su asiento sin inmutarse. La polémica no queda aquí, porque sino que lo que ha dicho Lula es que había una reunión pautada en torno a las 3:15 y sin embargo a esa hora Zelensky no se plantó, se le avisó que iba a llegar una hora tarde. Fue en ese momento cuando al parecer Lula dice que inicia la reunión con otros ministros y que Zelensky nunca llegó a aparecer. Bueno, más bien parece que Lula no quiso saludar a Zelensky por otras cuestiones, sino por un plantón, ¿no, Juan Antonio? Aquí yo creo que los medios están, los medios del establishment globalista que tenemos que padecer, están callando muchas cosas de la emergencia de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros que se le están uniendo. Entonces, ese mundo multipolar que empieza a emerger tiene visiones un poco diferentes, tiene visiones diferentes del conflicto en Ucrania, tiene visiones diferentes. Ahora está muy preocupado el G7 y la OTAN con el tema de la India, están intentando, de hecho, la India es uno de los temas que se va a tratar en Bilderberg, prioritario. ¿Por qué? Porque no hay que dejar que la India se vaya con el grupo. Claro. Es que ya lo que les faltaba también pierden a la India. Entonces empieza a haber la lucha por un mundo multipolar que empieza a imponerse y eso está poniendo muy nervioso a nuestro mundo unipolar. Ahí había un sitio vacío que ponía Vietnam. ¿Qué pinta Vietnam en el G7? ¿Vietnam? No sé, Vietnam sí. Al lado de Trudeau pone Vietnam. Que estaría ahí, de todas maneras, a nivel diplomático y después de todo lo que ha dicho Lula y de la amistad enorme que Lula ha demostrado con Rusia, bueno, no me parece mal que no se hayan entendido. Claro que no. Y los BRICS tienen su visión pero también. Pero es que Lula se está convirtiendo... Si el mundo se desdolariza, es un problema de Estados Unidos, cambiará el mundo y nos entenderemos multipolarmente bastante mejor seguramente. Entonces hay que empezar a aceptar que las cosas pueden cambiar y que el G7 y la OTAN no lo son todo, que va a haber una refundación. Y espero que haya un futuro Bretton Woods que nos lleve a la paz mundial, y que cambie el mundo, ¿no? Eso es así. Ahora, que Lula pretenda sacar documentos de identidad donde ya no figure el sexo, pues mire usted, yo con el señor Lula no puedo estar de acuerdo. Absurdo. Porque yo he sido mujer siempre y espero seguirlo siendo en el tiempo que me quede. Sometemos. Otra noticia que conocíamos a primera hora de esta mañana. Atención a la multa que va a tener que pagar Meta de Facebook por la transferencia de datos a Estados Unidos. La Comisión Europea ha anunciado una sanción que ha filtrado a primera hora de esta mañana el diario Wall Street Journal de 1.300 millones de euros por haber cedido Facebook datos a Estados Unidos que no deberían haber salido de la Unión Europea. 1,3 pone ahí, no 1.300. 1.300 millones. 1.300 millones. Es muy distinto que 1,3. Está mal puesto. Porque 1,3 era un ancho, era menos de €1 por tío. 1.300 millones son palabras. Miles de millones. Eso es la Unión Europea, ¿no? Sí. Si los pagan... Y creo que Irlanda también le había puesto otra multa, aparte. Pero que no sé si se acaban pagando esas multas. Que se prepare ChatGPT y todos porque va a haber robo de datos aquí, va a haber robo de datos en cantidad.
Bueno, nos despedimos ya, no hay tiempo para más. Antes de marcharnos, les mostramos lo que pronostica el CIS de lo que puede suceder este superdomingo electoral, donde claramente para Tezanos gana el Partido Socialista cosechando el 30,2% de los votos. Por detrás estaría el Partido Popular con casi el 28%, Vox el 8%, Unidas Podemos el 8% también y Ciudadanos un 2%, según el CIS de Tezanos en la última encuesta que conocemos en el día de hoy. Última jornada en la que se pueden publicar y difundir encuestas, ya se lo decíamos antes. Y les recordamos, antes de despedirnos, quién es su tertuliano favorito, quién les ha gustado más hoy. Pueden elegir Lobelle, Juan Antonio de Castro, Miguel Gutiérrez o Francás. Envíen ese nombre al 28088. Les veo mañana aquí a las 12 puntual, como siempre, en Dando Caña. Que tengan un feliz lunes.